Al ver a su hija hablando con una mujer que vendía dulces en la calle, un millonario casi la aleja, pero al enterarse por lo que ella estaba pasando, tomó una decisión que nadie podría imaginar. Mauricio caminaba por el centro de la ciudad con su hija agarrada de la mano. Era un sábado por la tarde y el clima estaba raro, con el cielo nublado, como si fuera a llover, pero con calor de esos que pegan en la cara. A pesar de eso, Camila, la niña de 6 años, iba feliz viendo todo: los globos, los músicos callejeros, la gente vendiendo cosas. Ella no tenía idea del dinero de su papá ni de su apellido que aparecía en revistas de negocios. Solo sabía que era su héroe y que cuando estaban juntos, todo estaba bien. Pasaron por una esquina donde había una señora vendiendo tacos y justo a un lado, una pequeña mesa con frascos de dulces caseros, tamarindo, obleas, palanquetas y hasta mazapanes hechos a mano. Camila frenó en seco y jaló a Mauricio del brazo. «Papá, quiero uno de esos, mira». «Se ven ricos». Mauricio volteó con una sonrisa y asintió. «Vamos a ver», dijo mientras se agachaba un poco para verla a los ojos. Pero no fue el dulce lo que le llamó la atención. Fue ella. La joven que estaba detrás de la mesa tenía el cabello recogido en una trenza sencilla, la cara algo cansada, pero con una expresión tranquila. No estaba arreglada, ni maquillada, ni nada de eso. Pero había algo en su mirada que le pareció distinto. Como si hubiera pasado por muchas cosas, pero siguiera ahí, de pie. Y aunque su ropa era modesta, se veía limpia, cuidada, como quien se esfuerza por verse presentable, a pesar de todo. «Hola», dijo ella, con voz amable. «¿Cuál te gusta, Peque?» Camila señaló uno de tamarindo y luego otro de mango. «Quiero los dos, por favor». Mauricio sacó su cartera sin decir nada, todavía sorprendido por la presencia de la chica. Pagó y se quedó ahí parado, mirando la mesa. Fue como si el tiempo se estirara unos segundos. Quería decir algo, pero no sabía qué. «¿Tú los haces?», preguntó al fin, tratando de no sonar demasiado curioso. «Sí, bueno, yo los preparo con mi mamá», respondió ella. «O más bien los preparaba. Ahorita está enferma, entonces ya casi todo me toca a mí». «¿Enferma?», preguntó Mauricio, sin darse cuenta de que su voz cambió de tono. Ella lo notó y dudó un poco antes de seguir hablando. Tenía cuidado con la gente que preguntaba demasiado. «Tiene cáncer», dijo por fin, como soltando una piedra del pecho. «Desde hace unos meses está en tratamiento, pero como no, tenemos seguro. Todo ha sido con lo poco que teníamos. Yo trabajaba en una cafetería, pero me despidieron por faltar tanto. La verdad es que no me quedó de otra más que buscar algo que pudiera hacer desde casa y que me dejara cuidar de ella. Por eso empecé a vender estos dulces». Mauricio no supo qué decir. Por un momento se sintió fuera de lugar, como si él no perteneciera a ese espacio. Él, con sus trajes caros y su reloj que costaba lo que a ella le pagaban en un año, parado frente a una joven que luchaba por sobrevivir día con día. Se sintió ridículo. «¿Y cómo se llama tu mamá?», preguntó sin pensarlo mucho, queriendo mostrar interés sin sonar condescendiente. «Luz María. Ahorita está en el Hospital General, pero solo la dejan estar unos días. A veces me la tengo que llevar a casa porque no hay camas suficientes. Ya sabes, así está el sistema». Camila, que seguía comiéndose su dulce, interrumpió de pronto. «¿Y tú cómo te llamas?» «Julia», respondió ella sonriendo. «¿Y tú?» «Camila», dijo con la boca medio llena. Mauricio sonrió también, más relajado. Algo en la naturalidad de su hija lo aterrizaba. No había juicios, ni barreras, ni desconfianza. Solo una niña curiosa comiendo dulce y una chica amable tratando de vender un poco para sobrevivir. Era tan simple y tan fuerte a la vez. «Oye, ¿y no tienes algún número para encargarte más?», preguntó Mauricio, fingiendo que lo hacía solo por los dulces, aunque en realidad no sabía bien por qué quería seguir en contacto. Julia dudó. No era tonta. Sabía que los hombres que le pedían su número en la calle no siempre tenían buenas intenciones, pero algo en él, algo en la forma en que la niña lo miraba, le dio un poco de confianza. «Tengo uno de WhatsApp», dijo al fin, «solo que a veces no tengo señal». «Anótamelo», dijo Mauricio mientras sacaba su celular. Ella lo dictó, y él lo guardó con rapidez, sintiéndose un poco nervioso, como si tuviera 15 años de nuevo. «Gracias», dijo ella. «En serio, no sabes lo que significa para mí que alguien pregunte por mi mamá sin verme como una carga». «No tienes nada de qué agradecer», respondió Mauricio sin mirarla directo, como si todavía le costara procesar lo que acababa de sentir. Camila terminó su dulce y le pidió a su papá que la cargara.
Mauricio la alzó con una sola mano y le hizo una seña a Julia como despedida. Ella respondió con una sonrisa. Esa sonrisa se le quedó grabada. Caminaron unos metros, y cuando doblaron la esquina, Mauricio sacó el celular de nuevo. No mandó mensaje, solo abrió la nota donde había escrito el número y lo miró un rato. Julia. No sabía qué era lo que le pasaba, pero algo le decía que ese pequeño momento en una esquina del centro de la ciudad iba a marcar un antes y un después en su vida. Y no se equivocaba. Esa noche, Mauricio no podía dormir. Estaba recostado en su cama, con el brazo estirado sobre la almohada y los ojos fijos en el techo, aunque no estaba viendo nada. Julia. El nombre se le repetía en la cabeza como si fuera una canción pegajosa. No sabía bien por qué, pero esa chava le había movido algo que no sentía desde hacía años. No era solo por cómo se veía, ni por su historia con la mamá enferma. Era por su forma de hablar, de estar ahí parada con todo en contra, y aún así sonriendo. No era lástima lo que sentía, era otra cosa, algo más difícil de explicar. Se levantó de la cama, fue a la cocina por un vaso de agua, y mientras tomaba tragos cortos, volvió a mirar su celular. Ahí estaba el número. Julia. Se quedó con el dedo encima, pensando si escribirle algo, un simple «espero que estés bien» o algo parecido, pero al final solo bloqueó la pantalla y soltó el teléfono sobre la barra. A la mañana siguiente, apenas llegó a su oficina, llamó a Diego, su asistente personal. Era joven, rápido, muy discreto, de esos que saben hacer cosas sin preguntar demasiado. «Diego, necesito que averigües algo, pero sin llamar la atención, ¿ok?» «Claro, señor Mauricio, dígame. Quiero saber quién es una chava que vende dulces por el centro. Está por la calle donde está la iglesia vieja, justo en la esquina con un puesto de tacos. Se llama Julia. Vive con su mamá, que está enferma. Eso es todo lo que tengo». Diego lo miró con cara de duda, pero no dijo nada. Solo asintió y salió de la oficina. Estaba acostumbrado a este tipo de encargos, aunque claro, normalmente eran para revisar perfiles de posibles socios, no de chicas que vendían tamarindos en la calle. Mauricio se quedó solo, pero no podía concentrarse. Tenía una junta, importante en una hora, y los papeles estaban regados sobre el escritorio, pero nada le entraba. Solo veía la cara de Julia cuando hablaba de su mamá, y esa forma en que Camila se le había acercado, como si la conociera de antes. No era común que su hija se encariñara con alguien tan rápido. Ese mismo día, en la tarde, Diego regresó con lo que había encontrado. Bueno, lo que se pudo. Se llama Julia Ramírez, tiene 26 años, vivía con su mamá en un departamento pequeño, pero hace poco se mudaron a una zona más barata, cerca del Mercado Viejo. La señora, Luz María, está en tratamiento por cáncer de útero. Ya van 3 quimioterapias. El Seguro Popular no se las cubrió completas, así que han tenido que pagar muchas cosas por su cuenta. Mauricio lo escuchaba sin interrumpir. Le parecía increíble cómo alguien tan joven podía estar cargando con algo tan pesado sin romperse. ¿Y ella?, preguntó. Trabajaba en una cafetería, cerca del parque, pero la corrieron por faltar mucho. A veces, la veían dormida en el hospital, en los sillones, o llegando con los ojos hinchados. Dicen que era buena empleada, pero la jefa no le tuvo paciencia. Mauricio apretó la mandíbula. Le molestaba ese tipo de cosas. Gente que no entendía que hay prioridades más grandes que un maldito horario. ¿Tiene pareja? Nada confirmado. Algunos dicen que tenía un novio hace tiempo, pero que ya no está. Nadie lo ha visto desde hace meses. ¿Y cómo vive ahora? Pues, de lo que vende. Los dulces los hace ella. Compra los ingredientes en el mercado y luego arma todo en casa. Hay días que no vende casi nada, y otros que le va mejor, pero nada seguro. Tiene deudas con el hospital y con la señora que les renta el cuarto. Ya la amenazaron con echarlas. Mauricio respiró hondo. No sabía qué hacer con todo eso. No quería que sonara a lástima, pero no podía quedarse cruzado de brazos. «¿Qué más sabes?», preguntó. «Nada raro. No tiene antecedentes. No tiene redes sociales activas. Solo un Facebook viejo con fotos de cuando trabajaba en la cafetería. No parece que esté escondiendo nada». «Bien, gracias, Diego. No digas nada de esto a nadie». «Nada». «Claro, señor». Diego salió, y Mauricio se quedó solo otra vez. Miró por la ventana. Desde su oficina se veía casi toda la ciudad. Él estaba arriba, en una torre de vidrio con clima controlado, y ella abajo, respirando el aire sucio del centro, caminando entre puestos con el calor pegado en la cara. Esa noche,
volvió a pasar por la misma calle con Camila. No dijo nada. Solo caminaron por ahí como si fuera casual, como si el destino otra vez los estuviera empujando. Pero Julia no estaba. La mesa seguía ahí, pero vacía. Mauricio sintió una especie de vacío. No era normal que algo lo sacara de onda así. Estaba acostumbrado a controlar todo, a tener respuestas, a que las cosas pasaran cuando él quería. Al día siguiente regresó. Julia ya estaba ahí. Tenía ojeras más marcadas, pero sonreía igual. Camila corrió a saludarla sin pedir permiso. La abrazó como si fuera de la familia. «Pensé que ya no venías», le dijo Mauricio, sin darse cuenta de que lo decía con una voz más suave que la habitual. «Ayer me tocó quedarme en el hospital con mi mamá. La dejaron internada unas horas por una fiebre que le dio, pero ya está mejor». «Qué bueno», dijo él aliviado. Julia lo miró un momento, como si notara algo distinto en él, como si supiera que había pensado en ella más de una vez. «¿Qué vas a querer hoy, Camila?», preguntó cambiando de tema. «¿El de mango o otra?» «Obed», gritó la niña. Mauricio sacó un billete grande y se lo dio a Julia. «No tengo cambio de eso, ¿eh?», dijo ella sorprendida. «No te preocupes, me llevo todos los que tengas hoy. Los repartimos en la oficina», dijo sin pensar mucho. Julia se quedó congelada unos segundos. «¿En serio?» «Sí, están buenos. Además, así tú puedes descansar un rato o pasar más tiempo con tu mamá, ¿no?». Julia lo miró con una mezcla de agradecimiento y confusión. No estaba acostumbrada a que alguien hiciera eso sin esperar nada a cambio. O al menos, eso parecía. «Gracias, de verdad». Él solo sonrió. No fue una gran escena. No hubo música de fondo ni miradas eternas. Fue algo simple. Pero en ese momento, sin que ninguno de los dos lo supiera, algo se estaba formando. Algo que iba a crecer poco a poco. Algo que iba a cambiarles la vida a los dos. Después de aquel día en que Mauricio le compró todos los dulces, algo cambió. Julia no entendía muy bien qué estaba pasando, pero no podía negar que le alivió el alma ver que alguien se preocupaba por su situación. Aún así, no quería hacerse ideas. Sabía que la vida no regalaba nada, y que por lo general, cuando algo parecía demasiado bueno, traía un golpe escondido detrás. Por eso, se limitó a dar las gracias y a seguir con su rutina. Preparaba los dulces en la noche, cuidaba a su mamá cuando tenía fiebre o se le bajaba la presión, y salía por las tardes al mismo punto de siempre. Mauricio, por su parte, no podía sacarse a Julia de la cabeza, pero tampoco quería asustarla ni hacerla sentir incómoda. No quería que pensara que se le estaba acercando por lástima o que tenía alguna intención escondida. Por eso se le ocurrió un plan que le parecía más lógico: ayudarla sin que ella se diera cuenta. Lo primero fue hablar con Diego. «Quiero que compres dulces de Julia todos los días, pero que mandes a alguien distinto cada vez. Que no parezca que somos nosotros. Dile a tus amigos, a tus primos, a quien sea, que compren sin preguntar nada. Solo que dejen buena propina. Y si ella pregunta algo, que digan que alguien se los recomendó». «¿Algún motivo en especial?», preguntó Diego, con esa cara de que quería entender más pero no se atrevía. «Solo quiero apoyarla, sin que se dé cuenta. No quiero que lo tome a mal». Diego asintió. Sabía cuándo hablar y cuándo no, y en este caso, entendía perfectamente que su jefe estaba haciendo algo que no era común en él. Los días pasaron, y Julia empezó a notar algo extraño. De repente, llegaban personas que no eran del rumbo, bien vestidas, preguntando por los dulces y comprando más de lo normal. Uno que otro hasta le dejaba el doble del dinero sin pedir cambio. Al principio pensó que era suerte, luego, coincidencia, pero ya después de la cuarta o quinta vez, empezó a sospechar. Aún así, no preguntaba nada. No quería arruinar lo que fuera que estuviera pasando. Una tarde, mientras organizaba los frascos en la mesa, vio llegar a Mauricio y a Camila. Ya los esperaba, aunque no lo dijera. La niña corrió hacia ella como siempre, con una sonrisa gigante. Mauricio se acercó caminando lento, como si ya conociera el camino de memoria. «¿Cómo va todo?», preguntó él. «Mejor, aunque no sé si de verdad, o si solo estoy teniendo buena racha». «¿Buena racha?». «Sí, últimamente han venido muchos clientes nuevos, gente que no conozco, pero que viene directo aquí, como si ya supieran». Mauricio fingió sorpresa. «Pues seguro ya se pasó la voz. Tus dulces están buenos». «Ojalá», dijo Julia, aunque en el fondo no estaba muy convencida. Ese día hablaron más tiempo que otras veces. Mauricio le preguntó cómo seguía su mamá, si necesitaban algo, si habían podido avanzar con el tratamiento. Julia le contó que la última quimio había sido muy fuerte, que su mamá vomitaba todo y que casi no comía.
pero seguían luchando. No había opción. Camila se sentó a un lado de la mesa, con un dulce en la mano, como si ese fuera su lugar. Y en cierto modo, ya lo era. Julia empezaba a sentir algo muy raro con ellos dos. No, era solo cariño. Era algo más parecido a pertenecer. Después de ese encuentro, Mauricio quiso ir más allá. Habló con un médico de confianza que trabajaba en un hospital privado. Le explicó la situación, sin dar nombres, y le pidió una consulta para la mamá de Julia, sin costo. El doctor aceptó, pero necesitaban llevarla. Mauricio dudó un poco. No sabía cómo proponerle eso sin que sonara raro. Al final, decidió mandar un mensaje. Nada complicado. Solo le escribió: «Conozco a un doctor muy bueno. Puede ver a tu mamá sin cobrar. Si quieres, te paso el contacto». Julia tardó en responder. Estuvo horas sin abrir el mensaje. Cuando por fin lo leyó, no supo qué pensar. Quería aceptar. Claro que quería, pero algo dentro de ella le decía que no debía confiar tan fácil. Aún así, respondió con un «Gracias, lo voy a pensar». 2 días después, ella misma le escribió: «¿Todavía sigue la oferta del doctor?». Mauricio sonrió solo, en medio de su oficina. Le respondió con la dirección, la fecha y la hora. Todo listo. Cuando llegó el día, Julia llevó a su mamá al hospital privado. Entraron y todo era distinto. El olor, los pasillos, la atención. La señora Luz María iba nerviosa, preguntando a cada rato cuánto iba a costar, si de verdad era gratis, si no los iban a sacar por no tener seguro. Julia la calmaba como podía. El doctor las atendió bien, con paciencia. Revisó los estudios anteriores, mandó a hacer nuevos y les explicó con detalle qué tratamiento se podía seguir. Incluso les dio acceso a unas medicinas con descuento, a través de una fundación. Cuando salieron, Luz María lloraba. Julia también, pero trataba de aguantarse. «¿Quién pagó todo esto?», preguntó la señora. «No sé», respondió Julia, pero sí sabía. En los días siguientes, Julia empezó a mirar a Mauricio distinto. No porque supiera con certeza que él estaba detrás de todo eso, sino porque lo intuía, pero no lo decía. Ella no quería depender de nadie. Ya había tenido demasiadas decepciones en la vida. Mauricio, por su lado, seguía enviando gente a comprar dulces. A veces incluso hacía que los pidieran por adelantado para toda una oficina. Le pasaban el pedido por mensaje, y Julia lo entregaba a la hora exacta, con las bolsitas amarradas y el nombre del cliente bien escrito. Ella no fallaba. Una tarde, cuando el sol ya se estaba bajando, Julia se quedó sola en su puesto, mirando el cielo anaranjado. Pensó en su mamá, que por primera vez en meses había dormido bien. Pensó en los clientes nuevos, en los mensajes de WhatsApp, en las visitas al hospital privado y en Mauricio. Pensó mucho en él. No sabía qué estaba sintiendo, pero era fuerte y le daba miedo, porque a veces, cuando algo bueno aparece en medio del caos, uno no sabe si abrazarlo o salir corriendo. Julia estaba terminando de empacar los últimos dulces del día cuando recibió la llamada. Era un número desconocido, de esos que uno duda si contestar, pero algo le dijo que lo hiciera. «Bueno, señorita Julia Ramírez». «Sí, ¿quién habla?». «Le hablamos del área de administración del Hospital General. Tenemos una actualización sobre su cuenta pendiente». Julia se quedó en silencio. El estómago se le hizo chiquito. Pensó lo peor. Tal vez iban a exigirle un pago que no podía cubrir, o a decirle que ya no podían atender más a su mamá. «Sí, dígame», respondió con voz bajita. «Queremos informarle que su deuda ha sido liquidada en su totalidad». «¿Perdón? La cuenta está saldada. Alguien la pagó esta mañana». Julia sintió que se le bajó la presión. Se agarró de la mesa para no caerse. Miró alrededor como si necesitara aire, aunque estaba al aire libre. «¿Quién fue?». «Lo siento, no podemos compartir esa información. El pago fue anónimo. Solo debía saberlo usted por temas administrativos». Colgó sin poder creerlo. Se quedó parada varios minutos, con el celular en la mano, sin saber qué hacer, qué decir, a quién llamar. Las piernas le temblaban. Respiró hondo, se sentó en una banquita de la plaza y trató de pensar con claridad. No, había duda. Mauricio. Tenía que ser él. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tanto? Si ni siquiera eran cercanos, si apenas lo estaba conociendo, si no había hecho nada para ganarse ese tipo de ayuda. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se las limpió rápido. No quería llorar en la calle. No quería que la gente la viera como una más que sufre, aunque por dentro estaba rota y al mismo tiempo aliviada.
Esa misma noche, cuando llegó a casa, se lo contó a su mamá. Luz María no entendía nada. ¿Cómo que? ¿Alguien pagó? ¿Quién? No sé. No me quisieron decir, pero yo creo que fue el señor Mauricio. ¿Ese el de la niña? Sí. No me lo ha dicho, pero ha estado muy pendiente. Y últimamente han pasado muchas cosas raras. La señora no dijo nada más. Solo la abrazó fuerte. Era la primera vez en meses que podían sentarse a cenar sin ese peso encima. Julia todavía tenía otras deudas, pero la del hospital era la más grande, la que más la ahogaba. Al día siguiente, no sabía cómo actuar. ¿Debía decirle algo? ¿Agradecerle directamente? ¿Hacerse la que no sabe? No quería ponerlo en una posición incómoda, ni parecer que esperaba más, así que decidió actuar normal, como si nada hubiera pasado. Pero cuando Mauricio apareció en la misma esquina de siempre, ella ya lo esperaba con otra mirada, más abierta, más cálida, y sí, un poco más nerviosa. «Hola», le dijo él, mientras Camila corría como siempre a saludarla. «Hola». No se dijeron mucho. Se notaba que ambos sabían algo que no querían mencionar. Había una especie de acuerdo silencioso, un respeto mutuo que no necesitaba palabras. Mauricio compró dulces, charlaron un rato, y luego se despidieron. Nada diferente a los días anteriores, excepto por la forma en que se miraron al final. Fue apenas un segundo más de lo normal, un segundo donde todo se entendió. Julia pensó en eso todo el día, y al llegar la noche, le escribió un mensaje corto. Nada directo, solo: «Hoy fue un buen día. Gracias por pasar». Mauricio lo leyó y sonrió. No respondió. Enseguida, quiso dejarlo ahí, como una señal de que estaba bien, de que no hacía falta decir más. Los días siguientes fueron más tranquilos para Julia. El miedo de quedarse sin atención médica se fue. Pudo enfocarse más en su mamá, en mejorar los dulces, en pensar en el futuro. Por primera vez en mucho tiempo se dio permiso de imaginar otra vida, una donde no todo era correr detrás del dinero o pelear con doctores para que atendieran a su mamá. Una tarde, llegó al puesto una señora con ropa elegante, de esas que claramente no eran del rumbo. Le dijo que estaba organizando un evento pequeño y que quería una mesa de dulces. Julia pensó que era una broma al principio, pero la mujer hablaba en serio. Le pidió cotización, le preguntó si podía hacer empaques especiales, incluso le ofreció pagar por adelantado. «¿Quién le habló de mí?», preguntó Julia, ya con la duda metida. «Una amiga. Me dijo que sus dulces eran buenísimos, que tenía que probarlos». Julia sonrió, pero por dentro ya tenía la respuesta. Esa noche, volvió a escribirle a Mauricio. «¿Fuiste tú otra vez?», él le respondió. «¿Yo qué? Yo solo pasé por ahí». Julia soltó una risa sola, en su cuarto. Todo se estaba moviendo, poco a poco, y aunque ella aún no entendía bien qué lugar ocupaba Mauricio en su vida, sí sabía que algo importante estaba pasando, algo que ya no se podía detener, porque a veces, un solo gesto, uno que nadie ve, uno que se hace sin esperar nada, puede cambiarlo todo, y en este caso, ya lo había hecho. Julia ya no lo pensaba tanto. Ya no fingía sorpresa cuando Mauricio aparecía con Camila en la misma esquina de siempre. Tampoco le costaba trabajo sonreírle. Era como si, de alguna manera, ya formaran parte de su rutina. No una rutina pesada ni aburrida, sino una que empezaba a sentirse ligera, con sentido. Y aunque no había promesas, ni frases románticas, ni ningún tipo de compromiso entre ellos, había algo ahí, algo creciendo. Camila cada vez hablaba más. Se sentaba a su lado como si el puesto de dulces fuera suyo. A veces se ponía a organizar los frascos por colores, otras se inventaba historias de princesas que vivían entre tamarindos. Julia se reía. Le hacía bien tenerla cerca. Le quitaba un poco el peso de los problemas. Una tarde, mientras la niña dibujaba en una libreta vieja que Julia le había regalado, Mauricio y ella se quedaron solos, sentados en la banquita de al lado. No hablaban mucho, pero el silencio no pesaba. Era cómodo. «¿Tu mamá cómo sigue?», preguntó él de pronto. «Mejor, dentro de lo que cabe. Ya no se le baja tanto la presión. Y come un poco más. Me alegra. ¿Y tú?». Julia lo miró, como dudando si decir la verdad. «Yo me la voy llevando. Hay días buenos, otros pesados, pero sí he podido respirar un poco más». Mauricio asintió. No quería que sintiera que debía agradecerle todo. No buscaba eso. «¿Y tú?», preguntó ella cambiando el enfoque. «¿Cómo vas con todo eso de los negocios, las empresas, las juntas?» «Igual que siempre. Es lo mismo todos los días. A veces tengo ganas de mandar todo al carajo, pero luego veo a Camila y me calmo». Julia sonrió. «Ella es increíble». «Sí, lo es.
Me mantiene centrado. Desde que se fue su mamá, es lo único que tengo claro. Hubo un silencio, un poco más largo. Julia sabía que él no hablaba mucho de su vida personal, y eso le dio un valor distinto a esa frase. ¿Hace cuánto que? 2 años. Fue rápido. Le detectaron algo y en 3 meses ya no estaba. Camila no entendía nada. Yo tampoco. Julia bajó la mirada. No por lástima, sino porque sentía el peso de lo que él cargaba. No sabía. Perdón por preguntar. No, está bien. A veces también me hace bien hablar de eso. Me recuerda que la vida no espera a nadie. El silencio volvió, pero esta vez con otra energía. No era incómodo. Era como una pausa necesaria. Camila interrumpió el momento cuando le mostró un dibujo. Era una especie de puesto de dulces con 3 personas. Una niña, un señor con lentes y una mujer con trenza. «Mira, es mi tienda», dijo con orgullo. Julia la abrazó. «¿Tu tienda?» «Sí, tú haces los dulces. Mi papá los compra y yo los vendo. Somos un equipo». Mauricio soltó una risa y le acarició la cabeza. «¿Ya viste? Ya tenemos negocio familiar». Julia no dijo nada, pero por dentro algo le movió esa frase. A partir de ese día, Mauricio comenzó a pasar más seguido, pero sin hacer show. No llegaba con flores, ni con regalos, ni con palabras bonitas. Solo estaba ahí. A veces se quedaba platicando un rato, otras solo pasaba a saludar y comprar. Algo. Nunca intentó sobrepasar la línea. Era respetuoso, tranquilo, como si supiera que lo que estaban formando necesitaba tiempo. Y Julia lo agradecía, porque estaba cansada de gente que prometía cosas que no podía cumplir, de hombres que solo se acercaban con intenciones raras, o que querían salvarla como si fuera una película. Mauricio no era así. Él simplemente estaba. Un sábado, le escribió un mensaje temprano. «Hoy Camila tiene una pijamada. ¿Quieres que te invite un café y platicamos un rato? Sin prisa, sin rollos». Julia lo leyó varias veces. Pensó en decir que no, por costumbre, por miedo, por protección, pero escribió. «Va». Se vieron en una cafetería sencilla, lejos del centro. Hablaron de cosas normales. La escuela, la ciudad, los lugares donde habían crecido. Nada intenso, nada pesado. Pero para los dos fue un respiro. En medio de la plática, él le preguntó algo que no esperaba. «¿No extrañas tener tiempo para ti?» «¿Cómo?», preguntó ella. «O sea, hacer cosas que te gusten. Ver una peli, leer, salir un rato sin tener que pensar en cuentas o medicina». Julia se quedó callada un momento. «Sí, pero ya ni sé cómo es eso. Hace tanto que no me lo permito». Mauricio no insistió. Solo le dijo, «Ojalá algún día lo vuelvas a hacer». Julia lo miró, con una mezcla de sorpresa y ternura, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, sin presión, sin consejos, sin intentar arreglarla, solo deseándole algo bonito. Desde esa tarde, se hicieron más constantes los encuentros. Ya no eran solo casualidades. Julia ya no se sentía rara si le mandaba un mensaje, y Mauricio ya no tenía miedo de parecer insistente. Era una conexión que crecía lento, sin necesidad de etiquetas. Una noche, después de cerrar el puesto y regresar a casa, Julia se sentó con su mamá a ver televisión. Luz María notó que ella sonreía más. «¿Te gusta ese muchacho, verdad?» Julia se rió nerviosa. «No sé, me cae bien. ¿Y él?» «También, pero no hay nada. Solo hablamos». La señora la miró de reojo. «A veces no hace falta que haya algo. Basta con que esté». «Y él ha estado». Julia no respondió. Solo siguió viendo la tele. Pero ya no escuchaba nada. Su cabeza estaba llena de pensamientos. No sabía qué iba a pasar, pero tampoco lo necesitaba saber. A veces la cercanía no tiene forma, ni reglas, ni destino claro. Solo pasa. Y a veces eso es más fuerte que cualquier promesa. Lorena entró al edificio como siempre, caminando rápido, tacones altos, traje ajustado, maquillaje perfecto y una expresión de que no tenía tiempo para nadie. En la empresa todos sabían que cuando ella andaba de malas, lo mejor era no cruzarse en su camino. Era la excuñada de Mauricio, hermana de Sofía, su esposa fallecida. Desde que su hermana murió, Lorena se había ido metiendo poco a poco en los negocios de la familia. Decía que era por ayudar, por mantener el legado, por cuidar el apellido, pero en realidad le gustaba el poder, le gustaba mandar y sobre todo, le gustaba saber que podía controlar cosas sin que Mauricio se diera cuenta. Durante mucho tiempo, él la había dejado hacer, no porque confiara ciegamente en ella, sino porque estaba tan metido en la crianza de Camila, en la pérdida de Sofía y en el cansancio emocional, que dejó pasar cosas, firmas, decisiones, reuniones.
hasta que Lorena fue agarrando más terreno del que debía, y ahora que Mauricio empezaba a sonreír otra vez, que se le notaba distinto, que llegaba a la oficina con otra energía, Lorena lo notó de inmediato. Ella lo conocía bien, demasiado bien, no por cariño, sino por costumbre, por años de estar cerca observando cada movimiento. Una mañana lo interceptó en el pasillo. ¿Y esa sonrisa? Le soltó, con ese tono entre broma y veneno. ¿Qué tiene? ¿Ya no puedo sonreír? Sí, solo que no es común en ti. Últimamente llegas más ligero, hasta pareces enamorado. Mauricio la miró de reojo, sin querer entrar en detalles. Estoy bien, nada más. Ajá, dijo ella, como quien ya entendió todo. No dijo más, pero no necesitaba hacerlo. Desde ese momento le nació una espinita. Quería saber qué o quién estaba detrás de ese cambio, porque si había alguien que podía alterar los planes de Lorena, era justo eso, una nueva mujer en la vida de Mauricio. Y más si esa mujer no tenía apellido de peso, ni carrera, ni relaciones sociales que sirvieran de algo. Se puso a investigar, primero con preguntas sutiles a la gente de la oficina, luego revisando las cámaras del estacionamiento. Un día, vio que Mauricio salía con bolsas llenas de dulces. Otro día, notó que pasaba por la zona centro con su chofer a horas en que antes ni se movía de su escritorio. Algo estaba pasando. Mandó a uno de los guardias de seguridad a seguirlo discretamente. No era la primera vez que hacía algo así, y ahí lo confirmó. Lo vio hablando con una muchacha en la calle, joven, sencilla, con un puesto de dulces y una sonrisa que no entendía cómo podía provocar tanto. Se enteró del nombre, Julia Ramírez. Investigó su dirección, su situación económica, los hospitales que había visitado, y entonces le cayó el 20. Mauricio estaba ayudando a una mujer que no tenía nada, y eso, para ella, era un peligro. Porque no era solo por celos, no era solo por meterse, era porque Lorena tenía un plan. Llevaba meses tratando de posicionarse como la mano derecha de Mauricio para, eventualmente, quedarse con una parte del control de la empresa. Y si él empezaba a cambiar, si se metía en una relación con alguien como Julia, todo podía venirse abajo. Julia no era del tipo que encajaba en el mundo de Lorena. No era profesional, no tenía estudios de negocios, no tenía contactos ni apellidos. No era una amenaza por lo que tenía, sino por lo que podía provocar en Mauricio. Así que decidió tomar cartas en el asunto. Empezó por lo básico, chismes. Llamó a 2 empleadas de confianza, de esas que le debían favores, y les soltó frases disfrazadas de comentarios casuales. Dicen que Mauricio anda ayudando a una muchachita que conoció en la calle. ¿En la calle? Sí, vendiendo dulces. Dicen que le pagó el hospital a su mamá. Imagínate. No necesitó decir más. Las palabras se fueron regando como pólvora, y aunque nadie se atrevía a enfrentar a Mauricio, las miradas en la oficina cambiaron, algunas con burla, otras con lástima. Mauricio no se dio cuenta al principio. Estaba demasiado concentrado en Julia, en su hija, en mantener ese equilibrio nuevo que por fin estaba encontrando. Pero Diego sí notó los cuchicheos, las caras, los movimientos raros, y le avisó. Nada grave. Pero ya hay rumores. Alguien está diciendo cosas sobre Julia, que si te está usando, que si es interesada, que si inventó lo de su mamá. Mauricio apretó los puños. ¿Quién está diciendo eso? No lo sé con certeza, pero sé quién empezó a moverlo todo. Lorena. Ahí cambió el tono. Mauricio no se enojaba fácil, pero con Lorena ya tenía historia. Siempre sintió que se pasaba de lista, que quería jugar un papel que no le tocaba, pero por respeto a su difunta esposa, nunca había querido ponerle un alto, hasta ahora. Pero antes de actuar, quiso confirmar qué tanto sabía Lorena, así que la citó a comer, como hacían de vez en cuando. Ella llegó con su tono de siempre, amable por fuera, calculadora por dentro. ¿Y cómo va todo?, le preguntó él, entrando directo. Bien, un poco más movido de lo normal. ¿Y tú? Oye, ¿tú tienes algo en contra de Julia? Ella no se hizo la tonta. ¿La de los dulces? No. ¿Por qué habría de tenerlo? Tú dime. Desde que apareció, ya se corren rumores en la oficina, y todos llevan tu sello. Lorena sonrió, esa sonrisa que no es de agrado, sino de me atrapaste pero no me importa. Solo me preocupa que no estés pensando con la cabeza. Eres un hombre con una hija, con una empresa, con una reputación. No puedes meterte con cualquiera. Mauricio se le quedó viendo, con un tono que no usaba mucho. No es cualquiera, y aunque lo fuera, no es asunto tuyo. ¿Y si solo se está aprovechando? ¿Tú te estás escuchando?
Estoy cuidándote, porque alguien tiene que hacerlo. Mauricio respiró hondo. Quiso decir muchas cosas, pero se contuvo. No era el momento. Solo se levantó de la mesa, dejó dinero sobre la cuenta, y antes de irse, dijo algo que Lorena no esperaba. No necesito que me cuides. Solo necesito que no te metas donde no te llaman. Se fue. Y por primera vez en años, Lorena sintió que perdía el control, pero también supo que no se iba a quedar cruzada de brazos. Si esa tal Julia era una amenaza, entonces iba a tener que quitársela del camino, y a su estilo. Lo primero que hizo Lorena fue contactar a un viejo amigo que trabajaba como asesor legal de la empresa. No era de los de confianza de Mauricio, pero siempre había estado por ahí, como sombra. Le pasó un par de nombres, le pidió revisar registros y le ofreció una buena cantidad de dinero por hacer preguntas sin dejar huella. En menos de una semana ya tenía datos, documentos y detalles que ni Julia sabía que todavía existían. Descubrió que cuando la mamá de Julia se enfermó por primera vez, ella pidió un préstamo a un banco local. No era mucho, pero con los intereses se le salió de control. Lo dejó de pagar unos meses después, cuando perdió el trabajo. Luego, otra deuda más con una farmacia y otra con una señora que le había fiado medicina en la colonia. En el papel, parecía alguien endeudada, irresponsable y en apuros. Lorena sabía que no era ilegal, pero también sabía cómo hacer que todo eso pareciera algo más. Luego consiguió un viejo contrato laboral de la cafetería donde trabajaba Julia, y con un poco de presión, logró que la dueña dijera en voz alta que Julia no era tan confiable, que había faltado muchas veces sin avisar, que no dejaba todo en orden cuando salía, nada que pudiera probar, pero suficiente para empezar a manchar su nombre. Con eso en la mano, Lorena empezó su siguiente movimiento: visitas discretas a clientes de la empresa. Se sentaba en oficinas con ejecutivos, les decía que estaba preocupada, que Mauricio últimamente estaba distraído, que había conocido a una mujer de la calle que lo tenía embobado, que estaban avanzando en una relación que podía poner en riesgo la imagen de todos. Lo decía como si le doliera, como si hablara por cariño. Yo solo quiero lo mejor para él, pero esta mujer no es de su mundo. Tiene deudas, antecedentes de mal comportamiento laboral y, según dicen, una historia medio inventada con su mamá. ¿Y tú cómo sabes todo eso?, le preguntaban algunos. No puedo revelar fuentes, decía ella, con cara seria. Solo quiero advertirles. Algunos no le creyeron, pero bastó que unos cuantos sí lo hicieran para que el rumor empezara a moverse por sí solo. Y como pasa siempre, nadie confrontó directamente a Mauricio. Nadie se atrevía, pero los pasillos de la empresa se llenaron de miradas raras, de comentarios disfrazados, de risitas cuando alguien mencionaba la palabra dulces. Diego fue el primero en darse cuenta del efecto. «Oye, te están metiendo cizaña», le dijo a Mauricio directo. «¿Ahora qué? Se corre el rumor de que Julia está contigo solo por interés, que tiene deudas, que inventó lo de la mamá, que está buscándote por lo que tienes, no por lo que eres». Mauricio lo miró fijo, sin decir nada. Se le notaba el enojo, pero lo tenía contenido. ¿Y sabes quién empezó? Obvio, Lorena. Mauricio se levantó de su silla, dio vueltas por su oficina. Tenía ganas de ir a enfrentarla, pero sabía que eso solo le daría más poder. Ella quería sacarlo de control, y lo peor es que, por más que confiaba en Julia, una parte de él no podía evitar preguntarse: ¿y si sí? Esa duda, esa pequeña semilla de desconfianza, era justo lo que Lorena quería sembrar. Del otro lado, Julia también empezó a notar el cambio. Ya no eran solo los clientes raros, o las miradas en la calle. Una vecina le soltó un comentario en el mercado. ¿Ya viste cómo te buscan tanto últimamente? Cuidado, no vayan a pensar que estás haciendo otra cosa. ¿Qué cosa? Tú sabrás. Julia se quedó helada. No respondió. Solo siguió su camino, pero con un nudo en la garganta. Luego vino otra señal. El dueño de un restaurante que le había encargado dulces le canceló el pedido, sin motivo claro. «Mi esposa prefiere ir con otro proveedor», dijo por teléfono, sin entrar en detalles. Y después, un mensaje por WhatsApp, de un número desconocido. «Ya sabemos que eres una interesada. No te va a durar mucho el juego». Julia se quedó mirando la pantalla, con el corazón acelerado. No sabía si responder, si ignorarlo, si llorar o salir corriendo. Era como si algo sucio estuviera creciendo alrededor de ella, y no sabía cómo pararlo. Esa misma tarde, cuando Mauricio llegó con Camila al puesto,
Julia estaba distinta. Sonreía por fuera, pero por dentro estaba tensa. Ya no lo miraba igual. Ya no era esa tranquilidad de antes. Había algo nuevo. Miedo. ¿Estás bien?, le preguntó Mauricio notándolo al instante. Sí, solo cansada. ¿Segura? Sí, pero no era cierto. Mauricio lo supo. Y ella también. El problema era que ninguno de Siddons. Los dos sabía cómo decir lo que realmente estaba pasando. En la noche, Julia pensó en escribirle, en contarle todo, en preguntarle si él sabía algo, pero se quedó con el celular en la mano. No quería sonar paranoica, no quería que él pensara que se estaba volviendo una carga. Ya le había ayudado demasiado. Del otro lado, Mauricio sí estaba pensando en preguntarle, en decirle lo que había oído. Pero le daba miedo hacerla sentir como si estuviera dudando de ella. No quería arruinar lo que estaban construyendo. Así pasaron los días, cerca, pero con distancia, viéndose pero evitando tocar el tema. Hasta que un día, Mauricio encontró un sobre en su escritorio, sin remitente. Solo decía, cuidado. Dentro había una copia de un recibo bancario con el nombre de Julia y una deuda vencida. Luego, un recorte de un correo impreso donde una supuesta empleada hablaba mal de ella. Todo ordenado, limpio, como si fuera un expediente armado. Era Lorena. No había duda. Mauricio lo leyó todo, y por un momento lo dudó. Solo un segundo. Pero ese segundo bastó para que algo cambiara. Porque cuando se rompe la confianza, aunque sea poquito, ya no se siente igual. Y eso era justo lo que ella quería. Pasaron 2 días en silencio. Mauricio no escribió. Julia tampoco. No fue algo planeado. Simplemente pasó. Como si los dos sintieran que algo raro estaba en el aire, y nadie quería ser el primero en romperlo. Mauricio seguía dándole vueltas a los papeles que había encontrado en su escritorio. Lo había leído todo al menos 5 veces, tratando de encontrar un error, algo que le dijera que todo era falso. Pero no. Los documentos eran reales, las deudas existían, y las declaraciones de la exjefa también, y eso no le enojaba. Lo que le molestaba era no saber si Julia había sido sincera desde el principio. No la estaba juzgando por tener deudas. Él sabía que la vida a veces te arrastra, que uno hace lo que puede para sobrevivir. Pero lo que le quemaba por dentro era que ella nunca le mencionó nada, ni una sola vez. Y claro, también sabía que no era obligación. Julia no le debía explicaciones. No eran pareja, ni socios, ni nada oficial. Pero eso no quitaba el hecho de que él había metido las manos por ella. Había hablado con doctores, había movido contactos, había gastado dinero de su bolsillo, y ahora empezaba a dudar si había visto solo lo que quería ver. Por su parte, Julia también tenía la cabeza hecha un nudo. Las miradas en la calle ya no eran las mismas. 2 vecinas le dejaron de hablar. Y en el hospital, una enfermera le soltó un comentario en voz bajita. Dicen que tu patrocinador te consiguió un doctor privado. Julia no dijo nada. Solo apretó la mandíbula y aguantó. Esa noche, cuando Mauricio apareció en su punto de siempre, ella ya no lo esperaba como antes. Estaba sentada, con los brazos cruzados, mirando su celular, sin muchas ganas de hablar. Mauricio bajó del auto solo, sin Camila. Hola, dijo ella sin mirarlo directamente. ¿Y la niña? Se quedó con su tía. Silencio. De esos que no se pueden ignorar. Mauricio caminó hasta la mesa. Miró los frascos. No tocó ninguno. ¿Todo bien? Sí. ¿Por? Te noto diferente. Julia levantó la vista. Lo miró fijo. ¿Y tú? ¿Estás bien? Mauricio se cruzó de brazos. Dudó. Tengo que preguntarte algo. Y te pido que seas sincera. Julia tragó saliva. Dime, ¿hay algo que no me hayas dicho? ¿Cómo qué? No lo sé. Deudas. Problemas con tu trabajo anterior. Cosas que puedan malinterpretarse. Julia lo entendió de inmediato. Sintió cómo se le helaba el cuerpo. No era una pregunta inocente. Ya alguien le había dicho algo. Ya alguien le había metido dudas. ¿Quién te dijo? No importa quién. Solo quiero escucharlo de ti. ¿Quieres saber si tengo deudas? Sí, tengo. ¿Quieres saber si me corrieron de un trabajo? Sí, también. ¿Y sabes por qué? Porque mi mamá se estaba muriendo, Mauricio. Y yo no tenía a nadie más. No tengo familia. No tengo un plan B. Lo único que tenía era mi tiempo. Y se lo di. ¿Y sabes qué? Pasó. Me quedé sin trabajo, sin dinero y sin opción. Mauricio no dijo nada. Quería decir que la entendía, que no la estaba juzgando, pero las palabras no le salían. ¿Y qué más te dijeron? Siguió Julia molesta. ¿Que me estoy aprovechando de ti? ¿Que soy una interesada? ¿Una cualquiera? No dije eso. ¿Pero lo pensaste?
No, lo dudé. Solo un momento. Pero sí, lo dudé. Ahí fue donde todo cambió. No por lo que él dijo, sino por el hecho de que lo reconociera. Julia sintió como si se hubiera roto. Algo por dentro. Algo chiquito, pero importante. No era solo dolor, era decepción. Ella no había pedido nada. Nunca. Y aún así, él dudó. Mira, yo no estoy aquí para convencerte de nada. Nunca te pedí favores. Nunca te puse una pistola en la cabeza para que me ayudaras. Si hiciste algo por mí, fue porque quisiste. Y si ahora te arrepientes, estás en todo tu derecho. Pero no me vengas a pedir explicaciones como si yo te debiera algo. No me arrepiento. Solo quiero saber si todo lo que me contaste era real. Todo. Cada palabra. Pero ya veo que con eso no basta. Se hizo otro silencio. Más incómodo todavía. Mauricio bajó la mirada. Le dolía mucho verla así, pero también entendía que él mismo había provocado ese momento. Julia agarró sus cosas. No tenía ganas de seguir vendiendo ese día. Quería desaparecer, irse, respirar. Me tengo que ir. ¿Quieres que te lleve? Ella lo miró con tristeza, no con coraje. No, y se fue. Mauricio se quedó parado en la banqueta, mirando cómo se alejaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había metido la pata en serio, no por lo que dijo, sino por no confiar cuando debía, y lo peor es que no sabía si eso se podía arreglar. Esa noche, Julia llegó a casa con la cabeza a punto de estallar. Apenas cruzó la puerta, su mamá notó que algo andaba mal. Le vio la cara pálida, los ojos hinchados, la forma en que tiró la mochila en un rincón como si le pesara el mundo entero. ¿Qué pasó?, preguntó Luz María desde el sillón, débil pero atenta. Nada, mamá, solo fue un mal día. Julia no quería contarle, no quería preocuparla, pero la señora ya conocía esa cara. Era la misma que tenía Julia cada vez que la vida le cerraba otra puerta. ¿Es por ese hombre? Julia se quedó callada, y cuando por fin habló, no fue con enojo, fue con tristeza. No me creyó. Cree que le escondí cosas, que me acerqué por interés. ¿Y tú qué le dijiste? La verdad, toda, pero ya no importa. Si alguien duda de ti una vez, ya no te vuelve a ver igual. Luz. María suspiró, quiso abrazarla, pero no tenía fuerzas. Solo le extendió la mano para que se sentara a su lado. Julia la tomó y se quedó ahí, callada, mirando la pared como si estuviera vacía por dentro. Esa noche no durmió. Daba vueltas en la cama. Pensaba en todo lo que había pasado desde aquel primer día en la calle, en Camila, en Mauricio, en la forma en que las cosas habían empezado tan bien y cómo ahora se sentía sola otra vez. Y entonces, de repente, como si el universo quisiera rematar el día, su mamá gritó. Julia se levantó de un brinco. Corrió al cuarto. Luz María temblaba. Estaba sudando frío, los labios morados, y apenas podía hablar. «¡Mamá!». Trató de tomarle la temperatura, pero su cuerpo estaba helado y caliente al mismo tiempo. No entendía nada. Le habló al 911. Tardaron 15 minutos en llegar, pero se sintieron como una hora. La ambulancia la subió mientras Julia llenaba papeles y respondía preguntas con los ojos llenos de lágrimas. «¿Tienes seguro?», preguntaron. «No, pero ya ha estado aquí. Tiene expediente. Ya la han visto. Por favor». En urgencias la dejaron pasar un rato. Luego la sacaron. Julia se quedó en la sala de espera, sentada en una silla dura, abrazando su mochila, sola. No traía suficiente dinero, ni suero, ni comida, ni nadie. No quería llamar a Mauricio. No podía, no después de lo que pasó. Miraba la puerta como si esperara que saliera alguien a decirle que todo estaba bien, pero nadie salía. Las horas pasaban lentas, y el celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Si necesitas dinero, podemos ayudarte. Tú decides cómo». Julia lo leyó en shock. No entendía qué significaba. Respondió, «¿Quién eres?», pero no hubo respuesta. Volvió a leer el mensaje y de inmediato pensó en lo peor. ¿Y si alguien le estaba ofreciendo plata a cambio de hacer algo que no quería? ¿Y si era parte del veneno que se había esparcido por los rumores? ¿Y si ya no solo era señalada, sino también usada? Lloró. Lloró como no lo hacía desde hacía meses. No solo por su mamá, también por ella, porque sentía que se estaba cayendo de nuevo, como tantas veces, pero esta vez dolía más, porque había sentido por unos días que estaba saliendo del hoyo, y de pronto todo se derrumbó otra vez. Una enfermera salió a las 5 de la mañana. Le dijo que su mamá estaba estable, pero que la fiebre estaba muy alta y había que hacerle más estudios. Le dieron una lista de medicinas. «Esto no está cubierto, tiene que conseguirlo por fuera».
Julia tomó la hoja, miró los nombres. Eran 5. Uno de ellos costaba más de lo que tenía ahorrado en el mes. Volvió a sentarse. Miró su celular. Pensó en llamar a alguien, a alguna amiga, a su exjefa, a Mauricio, pero no lo hizo. En vez de eso, marcó otro número, uno que tenía guardado desde hace años, de una mujer que conoció cuando recién había llegado a la ciudad y que siempre le dijo que, si un día necesitaba lana rápido, la buscara. Bueno, soy Julia. ¿Todavía haces lo de los préstamos? Sí, claro. ¿Cuánto necesitas? Lo que puedas, pero lo necesito ya. Tienes con qué respaldarlo. No tengo nada, pero puedo pagártelo con el negocio. ¿Cuál negocio? El de los dulces. Eso no vale ni 3,000 pesos, mija. Silencio. Pero te puedo conseguir clientes. Tengo gente que compra seguido. Te puedo dejar parte de lo que me dejen por semana. No sé cómo hacerlo, pero lo pago. Te juro que lo pago. La mujer dudó, no porque confiara, sino porque no tenía nada que perder. Te veo en 1 hora, en la estación vieja. Colgó. Julia se quedó mirando el celular. Sabía que no era buena idea. Sabía que meterse con esa gente era como firmar un contrato sin leerlo. Pero su mamá estaba adentro y necesitaba el medicamento. No había más opciones. Salió del hospital, con la cara cansada, el alma rota y el corazón temblando. Se fue caminando hasta la estación vieja. Ahí estaba la mujer, con un tipo al lado. Le pasaron el dinero en efectivo. Ni le preguntaron nada. «Tienes 2 semanas», dijo ella. Seria. Ni un día más. Julia solo asintió. Volvió al hospital. Entregó la receta. Compró las medicinas. Se las dieron a su mamá. Y se quedó dormida en la silla de plástico, con los ojos abiertos, sin saber en qué momento su vida se había vuelto eso. Y mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Mauricio despertaba en su casa, sin saber nada, sin imaginar que la mujer de la que se había alejado por dudas, esa noche, se estaba partiendo el alma para mantener a su mamá viva, y que estaba sola, más sola que nunca. Lorena siempre supo cuándo era el momento exacto para atacar. No movía piezas a lo loco. Observaba, esperaba, medía. Y cuando encontraba el punto débil, ahí era donde clavaba el dardo. Después del distanciamiento entre Mauricio y Julia, empezó a investigar más. Tenía a alguien siguiendo a Julia a distancia. No todo el tiempo, solo lo justo para saber por dónde se movía, con quién hablaba y cómo iba la venta de dulces. Lorena no entendía por qué alguien como Mauricio se fijaba en una mujer así. ¿Qué tiene?, se preguntaba a cada rato. ¿Qué le vio? Pero ahora que el orgullo de Julia estaba dañado, que las cosas entre ellos estaban frías, ella lo vio claro. Era el momento de dar el golpe. Mandó a una mujer, de esas que no levantan sospechas, a ofrecerle un trabajo a Julia. Algo sencillo. Venta directa para una empresa que hacía productos naturales. Julia no aceptó. No tenía tiempo. Y tampoco confiaba en propuestas raras. La mujer regresó con Lorena y le dio la respuesta. Pero eso no era un problema. Lorena no esperaba que aceptara algo así de fácil. Lo que hizo después fue mandar un sobre, no con amenazas ni insultos. Fue más sutil. Le envió una tarjeta de presentación, sin nombre, solo un número. Abajo, escrito a mano, una nota que decía: «Podemos hablar, sin compromiso». Julia no entendía nada. Guardó la tarjeta sin llamarla, pero el número se le quedó en la cabeza. 3 días después, justo cuando iba saliendo del hospital, la misma mujer del trabajo falso se le acercó de nuevo, esta vez sin rodeos. «Alguien quiere hablar contigo, en privado. No te va a hacer daño. Al contrario, quiere ayudarte, pero necesitas ir tú sola». Julia dudó, pero la forma en que se lo dijo, tan segura, tan tranquila, le hizo pensar que no era una amenaza directa, y además, estaba desesperada. Le debía dinero a esa mujer del préstamo. No sabía cómo iba a juntar lo que faltaba, y su mamá seguía inestable. Esa noche fue. La citaron en un restaurante caro, en 1900, una zona donde ella ni siquiera se sentía cómoda. Cuando entró, ya la esperaban en una mesa al fondo. Una sola persona, Lorena. Julia se quedó parada, sin moverse. No la conocía personalmente, pero la había visto una vez cuando Mauricio pasó con Camila a saludarla, y por el aire que se daba, por la forma en que se sentaba, supo al instante que era ella. «Hola, Julia», dijo Lorena, con una sonrisa forzada. «¿Qué haces tú aquí? Quiero hablar contigo. Solo eso. ¿Cómo conseguiste mi número? Eso no importa. Siéntate, por favor». Julia no quería, pero se sentó.
porque no era tonta, porque ya sabía que cuando alguien así se acerca, no es por gusto, es por algo. Quiero ser clara, empezó Lorena sin rodeos. No me caes mal, no tengo nada personal contra ti, pero también tengo que proteger a Mauricio. ¿Protegerlo de qué? De ti, de este juego en el que estás metida. Sé que tienes problemas, que tu mamá está enferma, que vendes dulces y que necesitas ayuda. Lo entiendo, pero no puedes arrastrar a alguien como él en tu drama. Julia respiró hondo. No podía creer lo que estaba oyendo, pero aguantó. No estoy arrastrando a nadie. Él se acercó solo. Claro, pero tú supiste cómo engancharlo. ¿Quién no se va a enternecer con tu historia? Eres lista. Eso lo respeto. Pero ya fue suficiente. Julia la miró con rabia contenida. ¿A qué viniste? ¿A insultarme? No. Vine a ofrecerte algo. Una salida. Sacó un sobre del bolso. Lo puso sobre la mesa. Aquí hay suficiente dinero para que termines de pagar tus deudas, para que puedas cambiarte de casa, incluso para poner un local, si quieres. No tienes que vender dulces en la calle toda tu vida. Julia no tocó el sobre, solo lo miraba. ¿Y qué tengo que hacer? Irte, alejarte de Mauricio, no volver a buscarlo, no responderle mensajes, no dejar que Camila te vea, cortar todo. Y tú sabes que puedes hacerlo. Julia no respondió. La cabeza le daba vueltas. No quiero hacerte daño, pero si no aceptas, las cosas se pueden poner complicadas. No es amenaza, es una advertencia. Tú sabrás. Julia se paró sin decir nada. ¿Eso es todo? Sí, pero piénsalo bien. Ella agarró el sobre, no por aceptar, sino por no dejarlo ahí. Salió del restaurante sin despedirse. Esa noche, llegó a su casa, encerró la puerta, tiró la mochila en el piso y abrió el sobre. Había dinero, mucho, más de lo que había visto en años. También una tarjeta nueva, con otro número, y un papel que decía: solo mándame un mensaje con la palabra sí, y todo se acaba. Julia se sentó frente a la mesa. Tenía el sobre abierto, los billetes desordenados y el celular en la mano. Se quedó así más de una hora, pensando, llorando en silencio, apretando los dientes. Sabía que eso no era ayuda, era una compra disfrazada, y lo peor, era la forma más cruel de ponerla entre la espada y la pared. Mauricio llevaba días sintiéndose mal, no físicamente, era algo más profundo, un remordimiento que no se quitaba ni con trabajo, ni con llamadas, ni con música. Era de esos silencios que pesan, de esos que te acompañan en cada rincón aunque trates de seguir como si nada. Cada noche pensaba en Julia, en su cara cuando se fue, en sus palabras, en cómo lo miró con decepción, con ese dolor que no se puede disfrazar. Y también pensaba en Camila, que ya le había preguntado varias veces por qué no iban a ver a la de los dulces. ¿Se enojó contigo? Le había dicho una noche, así nomás. Mauricio no supo qué decirle, solo contestó, un poquito. Camila frunció la cara. ¿Y por qué no le dices perdón? No sé si quiera verme. Inténtalo. Y eso fue lo que le dio el último empujón, porque en el fondo, él también lo sabía. Se había equivocado. Dudó de alguien que no se lo merecía. Se dejó llevar por chismes, por papeles, por lo que otra gente decía, sin pensar en lo que él mismo había visto con sus propios ojos. Esa mujer había estado ahí todos los días, aguantando el calor, el cansancio, las malas miradas, todo por su mamá. Nunca le pidió nada, nunca lo presionó, nunca aprovechó el momento, y él, en vez de creer en ella, se dejó llenar de dudas. Así que una tarde, después de dejar a Camila en casa de su tía, agarró el coche y fue al centro. No sabía si ella iba a estar, no sabía si lo iba a querer ver, pero fue, y cuando dobló la esquina, ahí estaba, Julia, con su mesa, con los frascos acomodados, pero con una expresión distinta, más apagada, más cansada. Ni siquiera lo vio llegar. Estaba mirando al piso, como pensando en otro lugar. Mauricio se bajó del coche, cruzó la calle y se paró frente a ella. No dijo nada, solo esperó. Julia lo vio. Lo miró directo, sin sorpresa, como si supiera que eventualmente él iba a volver. Hola, hola. Silencio. Pesado. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó él. Habla. Quiero pedirte perdón. Julia bajó la mirada, no porque no quisiera escucharlo, sino porque dolía. No debí dudar. No debí dejarme llevar por lo que otros dijeron. Yo vi cómo luchas, vi cómo te mueves para sacar adelante a tu mamá, pero aún así, dudé, y te hice sentir que tenías que justificarte. Y eso no se hace. Julia lo miró, sin lágrimas. Ya no estaba para llorar, solo quería claridad. No sabes lo que dolió.
dijo bajito, porque tú eras el único lugar donde sentía que no tenía que explicar nada, y de pronto me miraste como todos los demás. Lo sé, respondió él. Por eso estoy aquí, porque no quiero que eso quede así, porque te creo, porque si hay algo que he aprendido en estos días, es que confiar en alguien vale más que cualquier papel. Julia, respiró hondo. ¿Y qué vas a hacer con los que te llenaron la cabeza? Mauricio no dudó. A algunos ya los mandé lejos, y a quien movió todo, ya la tengo bien medida. Julia entendió de quién hablaba, pero no dijo nada. No vengo a pedirte que volvamos a hablar como antes, ni que me perdones de inmediato. Solo quiero decirte que estoy aquí, y que no me voy a desaparecer. Y que si alguna vez te sientes sola, quiero que sepas que puedes buscarme. Julia asintió. No le respondió con palabras, solo con los ojos. ¿Y Camila? Preguntó de pronto. Te extraña, mucho. Dice que los dulces ya no saben igual si no los compras tú. Eso sí le sacó una sonrisa a Julia, chiquita, pero real. ¿Te puedo ayudar con algo?, preguntó él señalando la mesa. No, gracias, pero si quieres, puedes sentarte un rato. Mauricio sonrió. Se sentó en la banquita de al lado, como antes. No hablaron mucho más, solo compartieron el silencio. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para empezar otra vez. Después de ese día, en que Mauricio se sentó otra vez junto a Julia, ya no se fueron. No volvieron a ser los mismos de antes, pero tampoco se quedaron en el punto de la distancia. Era como si hubieran roto algo, pero intentaban recoger los pedazos con cuidado, viendo cuáles todavía servían. Mauricio pasó 2 veces esa semana. No siempre se quedaba mucho, pero lo hacía. Compraba algo, preguntaba por Luz María, escuchaba si ella tenía ganas de hablar. A veces solo se sentaban en silencio, como 2 personas que ya no sabían cómo empezar, pero no querían soltarse del todo. Julia, por su parte, ya no confiaba tan fácil, no porque él le diera razones nuevas para desconfiar, sino porque ya se había hecho a la idea de que todo podía derrumbarse en cualquier momento. Estaba cansada de ilusionarse, pero aún así, cada vez que él aparecía, algo en ella se aliviaba. Le duraba poco, sí, pero era real. Una tarde cualquiera, cuando el calor empezaba a bajar y el centro se llenaba de gente que salía del trabajo, Julia estaba acomodando los frascos cuando vio a Mauricio llegar sin Camila. Tenía una cara diferente, no parecía cansado ni triste, solo decidido. ¿Tienes tiempo?, le preguntó. Depende, respondió ella sin mirarlo del todo. ¿Me puedes regalar media hora? Julia dudó, pero asintió con la cabeza. Él sacó una bolsa de papel de su coche. Es café y pan, de ese lugar que te gusta. Ya sabes, el de las conchitas de vainilla. Julia no respondió, pero agarró la bolsa. Lo miró por primera vez en todo el día. Gracias. Se sentaron en la banquita. Comieron en silencio los primeros minutos, hasta que él habló. No quiero que esto se quede así. Así como esta cosa rara que tenemos ahora, donde nos hablamos pero no, donde parecemos cercanos, pero seguimos con los frenos puestos. Ya me cansé de no saber qué somos ni qué queremos. Julia bajó la mirada. ¿Y tú qué quieres? Mauricio respiró hondo. Quiero poder hablarte sin miedo a que pienses que tengo intenciones escondidas. Quiero pasar tiempo contigo sin que creas que te estoy observando para juzgarte. Quiero que confíes en mí, como lo hiciste al principio. ¿Y qué te hace pensar que puedo? Nada, pero me gustaría ganármelo otra vez. Julia se quedó callada. Luego lo miró, con los ojos más firmes que nunca. Yo no soy perfecta. Nunca lo he sido. Tengo problemas, errores, cosas que me avergüenzan. Pero todo lo que te dije desde el primer día fue verdad. No te mentí en nada, ni cuando me contabas de Camila, ni cuando me hablabas de tu esposa, ni cuando te dije que me hacías bien, y que alguien como tú, con el lugar en el que estás, me haya dudado. Sí me partió. Mauricio la escuchaba sin interrumpir. Y sí, también sé que el mundo no es justo, que tú cargas con cosas también, que tienes tu historia, tu dolor, tu presión. Pero si un día te acerqué, no fue por interés, fue porque me hiciste sentir vista, no como vendedora, no como alguien necesitada, sino como mujer, como persona. Él se acercó un poco más, no mucho, solo lo justo. Tú me hiciste sentir algo que no sentía desde que murió Sofía. Julia lo miró sorprendida. Tú fuiste la primera persona con la que pude reír sin culpa, la primera a la que le conté cosas que no digo ni en casa, la primera que no me veía como el millonario o el viudo o el papá ejemplar, solo como yo. Julia apretó los labios.
Estaba sintiendo mucho, y lo sabía. Pero no quería llorar. No ahí. No otra vez. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Mauricio se encogió de hombros. Podríamos empezar por no tener miedo. Eso es difícil, lo sé, pero yo ya no quiero seguir guardándome lo que siento. ¿Y qué sientes? Él tardó unos segundos en responder. Que te quiero cerca, que me importas, que te respeto, que me duele lo que te duele, que quiero ayudarte. No porque te vea frágil, sino porque sé que tú harías lo mismo por mí. Julia se quedó sin palabras. ¿Y tú qué sientes?, preguntó él al final. Julia tragó saliva. Que tengo miedo, pero que cuando estoy contigo, ese miedo baja un poco. Que no entiendo cómo llegamos hasta aquí, pero me duele la idea de que esto se acabe, que me importas más de lo que pensé que me iba a permitir. Mauricio sonrió. Entonces ya con eso tenemos algo. Julia también sonrió, chiquito, como si se estuviera permitiendo sentir por primera vez en semanas. Se quedaron ahí, comiendo pan, viendo cómo la gente pasaba frente a ellos sin saber lo que estaba ocurriendo, sin imaginar que dos personas estaban rompiendo el muro que ellos mismos se habían puesto. No hubo beso, no hubo abrazo, solo dos personas que, por fin, se dijeron lo que llevaban cargando desde hace rato, y eso fue suficiente. Lorena ya no aguantaba más. Lo intentó todo: chismes, rumores, presiones, manipulación, y nada funcionó. Mauricio no solo no se alejó de Julia, sino que estaba más cerca que nunca. Iba a verla, la defendía, ya no escuchaba a nadie, y eso la sacaba de quicio. Era como si todo el control que tuvo durante años se le estuviera escurriendo entre los dedos, y eso ella no lo iba a permitir. Así que esa noche, sentada en su departamento lleno de lujos que ya ni disfrutaba, armó su último movimiento, el más sucio, el más bajo, pero también el más eficaz, porque conocía perfectamente el punto débil de Mauricio. Camila. Sabía que si tocaba el tema familia, él se quebraba. Lo conocía. Sabía que por su hija era capaz de bajarse del mundo, de cambiar de rumbo, de sacrificar lo que fuera. Y ahí, justo ahí, pensaba clavar el golpe. Así que fue con todo. Buscó a un viejo conocido, un ginecólogo que trabajaba en una clínica discreta. Le pagó bien. Le pidió lo que necesitaba: un falso ultrasonido, un falso reporte, una mentira bien armada. Y 2 días después, tenía todo. Solo le faltaba el momento perfecto. Mauricio la recibió en su oficina un viernes por la tarde. Estaba de buen humor, cansado, pero tranquilo. Había pasado la mañana con Camila y después había ido al hospital a dejar unos medicamentos para Luz María. Todo iba bien, hasta que vio a Lorena entrar. ¿Qué haces aquí? ¿Puedo hablar contigo? Es importante. Mauricio dudó. No tenía ganas de verla, pero algo en su tono lo hizo decir que sí. Lorena se sentó sin esperar la invitación. Abrió su bolso y sacó un sobre. Se lo puso sobre el escritorio. Necesito que lo leas antes de que digas nada. Mauricio lo abrió. Sacó el papel. Lo leyó. Y se quedó helado. ¿Qué es esto? Estoy embarazada. Él la miró como si hubiera escuchado un idioma que no entendía. ¿Cómo? Tú y yo tuvimos una noche hace poco. No me lo puedes negar. Pasó. Y yo no lo planeé. Tampoco lo estoy usando como pretexto. Pero es real. Aquí están los estudios. Mauricio soltó el papel como si le quemara las manos. ¿Estás loca? No. Estás inventando esto. Estás enferma. Estoy embarazada, Mauricio. Y lo que hagas con esa información ya depende de ti. Solo quería que lo supieras. Él se paró de golpe. Tú y yo no tenemos nada. Nunca tuvimos nada, ¿no? ¿Y qué fue entonces aquella noche en la cena de Minonesin? Aniversario de la empresa. Estabas tomado. Y yo también. Y tú sabías lo que hacías. Mauricio se quedó callado. Por un segundo, dudó. Había sido una noche rara, confusa. Había bebido más de la cuenta. Recordaba que ella se le acercó, que lo abrazó, que se le metió al departamento sin invitarla. Pero él no recordaba haber cruzado esa línea. Eso no pasó, dijo él, firme. Créeme, sí pasó. Lorena se levantó. Se arregló la blusa, como si ya supiera que había ganado. No quiero nada de ti. No te voy a pedir que estemos juntos. Pero lo mínimo que espero es que seas responsable. Y se fue. Mauricio se quedó parado, sin aire, con la cabeza a 1000 por hora. Todo se le vino encima. Julia, Camila, su vida, el caos, todo. Y justo en ese momento, Julia le mandó un mensaje. Hoy traigo pan de nuez. ¿Pasas por acá? Mauricio miró el celular. Sintió un nudo en el estómago. No podía responder. No ahora. No sabiendo que acababa de recibir esa bomba. Y no respondió.
Pasaron 3 días. Julia lo esperó en el puesto. No llegó. Le escribió. No contestó. Le mandó una nota con Camila cuando la vio con la tía. Nada. Y ahí, otra vez, empezaron las dudas. Luz María le preguntó si estaban peleados. No sé, solo desapareció. Julia no entendía qué había pasado. Todo iba bien. Se estaban acercando otra vez. Ya se habían dicho cosas que no se dicen fácil. Y ahora, silencio. Hasta que Lorena reapareció. Sí, ella. Llegó al puesto como si fuera clienta cualquiera. Vestida como siempre. Perfecta. Elegante. Segura. Julia la vio venir desde lejos. Se le tensó todo el cuerpo. No sabía qué quería, pero nada bueno podía ser. Hola, Julia. ¿Qué quieres ahora? Nada. Solo quería darte una noticia, para que no pierdas más tu tiempo. ¿De qué hablas? Lorena la miró directo, fría. Estoy embarazada. De Mauricio. Julia se quedó sin moverse, como si le hubieran quitado el piso. Mentira. No, es real. Hay pruebas. Y no quiero competir contigo ni discutir. Solo vine a decirte que ya no tiene sentido seguir con esta historia. Él tiene una familia que cuidar, una hija. Y ahora, un bebé en camino. Julia sintió como el estómago se le revolvía. No respondió. No pudo. Solo agarró su mochila, bajó la cabeza y caminó hacia la esquina. Lorena se fue, pero dejó atrás algo más que una mentira. Dejó un agujero en el corazón de alguien que ya no tenía espacio para otra herida. Julia no fue al puesto durante 2 días. Después de que Lorena se presentó con esa noticia, con esa cara de satisfacción, como si hubiera ganado algo, Julia simplemente no tuvo fuerzas. No podía fingir, no podía pararse otra vez con su mesa como si nada. No después de sentir que se la habían jugado feo. No lloró mucho. Ya no era de llorar. Estaba demasiado cansada para eso. Solo se quedó en casa con su mamá, en silencio. La señora notó que algo estaba mal, pero Julia no quiso contarle nada. Mauricio, por otro lado, vivía en una tormenta mental. No había vuelto a dormir bien desde el día en que Lorena apareció en su oficina, con la noticia. Y peor, había dejado de ver a Julia justo después de eso, sin explicación, sin mensaje, sin cara, y lo sabía. Sabía que se estaba comportando como un cobarde, pero algo dentro de él estaba desordenado. Tenía 1000 pensamientos enredados, y ninguno claro. Se encerró en sí mismo. No le dijo a nadie lo que estaba pasando, ni siquiera a Diego. Pero mientras más tiempo pasaba, más le picaba la cabeza. Había algo que no cuadraba, algo que no tenía sentido. Así que se puso a revisar todo. Empezó a hacer memoria de esa supuesta noche que mencionaba Lorena. Sabía que hubo alcohol, sí, que ella se le acercó, también, pero no podía recordar haber estado con ella, no de esa forma, y ahí fue donde lo pensó bien. Si en verdad había pasado algo tan delicado, ¿por qué ella no dijo nada antes? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué justo cuando las cosas con Julia iban bien? Entonces, decidió confirmar. Fue directo con Diego. Le contó todo, absolutamente todo. Diego abrió los ojos como platos. ¿Está diciendo que Lorena te salió con que está embarazada? Sí, y que el hijo es mío. Diego se quedó callado unos segundos. ¿Tú crees que es cierto? No, pero necesito estar seguro. Yo investigo. Diego no tardó mucho. Sabía por dónde moverse. Tenía amigos en lugares clave. Se metió a la clínica donde supuestamente se habían hecho los estudios. Y ahí salió todo. El doctor que firmó el ultrasonido tenía un historial raro. Ya había sido señalado por falsificar certificados. Y cuando lo presionaron un poco, terminó soltando la sopa. Ella me pagó. Me dijo que era una prueba para su pareja, que solo necesitaba el documento. No pensé que fuera a causar tanto lío. Mauricio se quedó con el archivo en la mano. El corazón a 1000, pero no de nervios. De rabia. Rápido. Mandó a hacer una prueba médica con un laboratorio independiente. Por supuesto, los resultados fueron claros. Lorena no estaba embarazada, ni de él, ni de nadie. Todo había sido una mentira, una manipulación sucia, un juego, que usó justo cuando sabía que él estaba vulnerable. Y lo peor, lo logró, porque Mauricio cayó. Dudó de Julia, la hizo sufrir, se alejó, y eso le dolía más que cualquier otra cosa. Al día siguiente, fue directo a buscarla. Ya no le importó si ella quería verlo o no. Sabía que le debía una explicación, una disculpa, lo que fuera. Tenía que mirarla a los ojos y decirle todo. Ya no podía quedarse con eso. Julia estaba en la calle, sentada en una banquita del parque a unas cuadras del hospital. Tenía el cabello suelto, una sudadera vieja y la mirada perdida. Cuando lo vio venir no dijo nada, pero no se levantó. Lo esperó. Mauricio se sentó a su lado, sin decir palabra por unos segundos. Luego la miró.
Te mentí por no hablar, por quedarme callado, por dejarte sola justo cuando más necesitabas saber la verdad. Julia no lo miró, solo dijo: ¿Está embarazada? No. Ella parpadeó lento. Entonces, ¿por qué me dejaste? Porque me lo creí, porque me agarró en frío, porque me llenó de culpa, de dudas, de miedo. Pensé en Camila, en todo lo que podía perder. Me metí en mi cabeza y me olvidé de ti. Me olvidé de lo que tú significabas. Julia soltó el aire como si hubiera estado aguantando una respiración de días. ¿Y ahora vienes a qué? A decirte que fue una mentira, que tengo pruebas, que Lorena armó todo, que ya la enfrenté, que ya no va a molestar más. ¿Y crees que con eso se arregla todo? No, pero al menos ya no quiero vivir con la culpa, ni con el silencio. Julia lo miró por primera vez. Ya no estaba rota, ya no tenía odio, tenía algo peor, decepción. ¿Sabes qué es lo más triste? Que si tú me lo hubieras preguntado, si me hubieras mirado a los ojos ese mismo día, te habría creído, habría esperado contigo cualquier prueba, te habría defendido, pero ni eso me diste. Mauricio bajó la cabeza. Te fallé, lo sé, sí, me fallaste. El silencio los envolvió. Mauricio la miró con los ojos rojos, no de llorar, de aguantar. No vine a pedirte que volvamos a lo de antes, solo vine a decirte la verdad, a darte el respeto que no te di cuando más lo necesitabas. Julia asintió. Guardó esa frase. Le iba a doler, pero se la iba a quedar. Y entonces se levantó. Gracias por decirlo. ¿Y ahora? Ahora, no sé, pero al menos ya no cargo con eso. Y se fue caminando, sin correr, sin mirar atrás. Mauricio no la detuvo, porque entendió que a veces pedir perdón no es para recuperar algo, es solo para no seguir perdiendo más. Mauricio no se tragó el coraje. Lo que hizo Lorena no... Solo fue una traición. Fue una jugada baja que casi lo hace perder a la única persona que le devolvió las ganas de seguir. Y eso no se iba a quedar así. No iba a explotar como loco, ni hacer drama frente a todos. No era su estilo, pero sí iba a moverse. Y rápido. El lunes siguiente, llegó a la empresa más temprano de lo normal. Ni Diego sabía que ya estaba en su oficina. Revisó los archivos, hizo unas llamadas, preparó documentos y pidió una reunión urgente con el área legal. Nadie entendía. Nada. Mauricio no decía una sola palabra de más, solo daba órdenes. Para el mediodía, ya tenía en su escritorio todo lo que necesitaba. Había revisado cada papel que Lorena había firmado en los últimos meses, y ahí encontró todo. Mal manejo de recursos, decisiones hechas sin consultarlo, compras fantasmas, favores a nombre de la empresa para gente externa. Se había aprovechado de su confianza y se había metido en cosas que no le correspondían. Y lo peor, todo mientras se hacía la víctima. Mauricio no necesitaba más. Lo legal estaba en sus manos. Y lo personal, también. A las 3 de la tarde, Lorena entró como siempre, firme, con el cabello perfecto, con cara de «yo tengo el control», pero no lo tenía. «¿Tú pediste la reunión?», le preguntó, como si no sospechara. «Sí, siéntate». Ella se sentó, sin perder la pose. Mauricio le puso una carpeta sobre la mesa. «¿Y esto? Tu salida». Lorena se rió. Esa risa sarcástica que usaba cada vez que alguien intentaba ponerle un alto. «¿Mi qué?» «Tu salida de la empresa. Hoy. Definitiva. ¿Estás loco?» «No. Loco estaría si te dejara quedarte un minuto más aquí». Lorena miró la carpeta. Luego a él. «No puedes correrme así. No sin pruebas». Mauricio sacó una segunda carpeta. «Aquí están. Firmaste contratos sin autorización. Moviste dinero sin justificarlo. Hiciste favores personales usando el nombre de la empresa. Tengo respaldos de todo. Y si quieres, también puedo abrir una demanda formal». Lorena se quedó callada. Por primera vez en años. No tenía que responder. Solo lo miró con rabia. ¿Todo esto es por ella? No, es por mí. Por no haber visto todo lo que hacías mientras yo estaba hundido. Por dejarte actuar como si esto fuera tuyo. Pero sobre todo, por darme cuenta de que no te importa nada ni nadie, más que tú. Yo siempre estuve aquí, Mauricio. Yo te cuidé cuando Sofía murió. Yo estuve con ustedes cuando ni querías salir de tu casa. Y tú aprovechaste cada momento para meterte donde nadie te llamó. Fingiste lealtad cuando solo querías el control. Pero ya estuvo. Lorena respiró hondo. Miró la carpeta. Sabía que no tenía escapatoria. Y aún así, no se quebró. «Te vas a arrepentir», dijo en voz baja. «Puede ser, pero prefiero arrepentirme por sacarte que seguir aguantando tu veneno». «¿Y la otra? ¿La de los dulces? ¿Qué? ¿Ya se va a mudar a tu casa o qué?» Mauricio se acercó solo un poco. Ella, con todo y su historia difícil,
Vale más que toda tu mentira junta. Lorena agarró su bolso. Se paró con lentitud. Lo miró como si quisiera escupirle, pero se contuvo. Salió sin decir más. En cuanto se fue, Mauricio llamó al equipo de administración. Desde hoy, Lorena ya no forma parte de esta empresa. Bloqueen su correo, quiten su acceso y limpien todo lo que dejó. Yo me haré cargo de los pendientes. Ese mismo día, empezó a organizar todo lo que ella había desordenado, no solo a nivel de empresa, también con su propia vida, porque después de todo eso, entendió algo. Había confiado más en quien lo quería controlar que en quien solo lo quería bien. Esa noche, ya en su casa, se sentó con Camila a cenar. La niña hablaba y hablaba de cosas de la escuela, pero en algún momento soltó. ¿Ya no vamos a ver a Julia? Mauricio la miró. No lo sé. ¿Se pelearon? Un poco. ¿Tú la quieres? Mauricio tragó saliva. Sí, mucho. Camila se quedó callada unos segundos. Entonces no seas menso. Mauricio soltó una risa corta, y supo que tenía razón. Ahora que ya había limpiado lo que le estorbaba, solo quedaba enfrentar lo que realmente quería arreglar. Luz María no aguantó más. La fiebre subía y bajaba, los dolores se volvían insoportables, y de un día para otro dejó de levantarse de la cama. Julia lo notó enseguida. La voz de su mamá ya no era la misma. Estaba apagada, casi sin fuerza. Apenas hablaba. «No quiero que me lleves al hospital», le decía con los ojos cerrados. «Ya no quiero más agujas». «Mamá, no me pidas eso. No te voy a dejar así». Julia no sabía si llorar o gritar. Se sentía atrapada. Cada vez que parecía que las cosas empezaban a mejorar, venía un golpe nuevo. Y este era distinto. Este la asustaba de verdad. Llamó al doctor del Hospital General, el que ya conocía su caso. Le explicó cómo estaba todo. Le pidió una consulta urgente, algo, lo que fuera. El doctor le dijo que necesitaban hacerle una operación de inmediato, que si no lo hacían, la infección que traía podía pasarse a la sangre. Y si eso pasaba, no había vuelta atrás. «¿Cuánto cuesta?», preguntó Julia, ya sabiendo que la respuesta le iba a doler. «Depende del hospital, pero si la quieres operar en el público, no hay quirófano libre hasta dentro de 8 días. Y si es en privado, necesitas mínimo 120.000 pesos». Julia colgó sin decir más. Se quedó sentada en el pasillo del hospital, con la espalda contra la pared y las manos en la cara. No tenía esa cantidad, ni cerca. No tenía a quién pedirle. No tenía nada. Otra vez. Y ahí fue cuando hizo algo que no quería. Le mandó un mensaje a Mauricio. «No quiero molestarte, pero mi mamá necesita una operación urgente. No te estoy pidiendo nada. Solo quería decirte que si ya no la ves, es por eso». Mauricio leyó el mensaje 2 veces. Sintió un golpe en el pecho. No dudó. «¿Dónde estás?». Julia no contestó. 15 minutos después, él estaba en el hospital. La encontró sentada en una silla plástica, con la mirada perdida. «¿Por qué no me dijiste antes? Porque pensé que ya no querías saber nada». «No digas eso». Julia no lloró. Ya ni eso le salía. «¿Qué necesitas?», preguntó él. 120.000 pesos. Mauricio no parpadeó. «Te los consigo. No quiero que me los des. No te los voy a dar. Los voy a pagar. Para que la operen ya». Julia lo miró. «¿Por qué haces esto?». «Porque puedo. Porque no quiero que te hundas sola. Porque no es justo». Llamó al hospital privado donde ya antes la habían visto. Habló directo con el director. Explicó la situación. Pagó el anticipo por teléfono. Les dijo que en 2 horas iban para allá. Todo se movió rápido. Julia no entendía cómo estaba pasando. Iba en la ambulancia con su mamá, agarrándole la mano, sin soltarla. Luz María apenas abría los ojos, pero alcanzó a decirle: «¿Tú lo llamaste?». «Sí». «Qué bueno». Llegaron al hospital privado. Todo era distinto, desde el trato hasta las sábanas blancas. La operaron esa misma tarde. Mauricio estuvo ahí todo el tiempo. No se fue. Esperó junto a Julia afuera del quirófano, sin decir mucho. «¿Tienes hambre?», le preguntó. «No». «¿Quieres agua?». «No». Pero él igual fue por agua. Se la puso en la mano. Ella tomó un poco. 2 horas después, el doctor salió. Salió bien. Fue complicado, pero logramos estabilizarla. Necesita estar en observación, pero ya pasó lo peor. Julia se soltó, no con llanto, pero con un suspiro que parecía un año entero contenido. Se dejó caer en la banca, cerró los ojos. Mauricio se sentó a su lado. No le dijo nada, solo le puso la mano en el hombro. Ella no la quitó. «Gracias», dijo sin abrir los ojos. «No me des las gracias. Me dolía ver que tú sola estabas cargando con todo.
y lo mínimo que puedo hacer es estar aquí. Julia abrió los ojos y lo miró. Tú no estás aquí por obligación. Podrías no estar. Y sin embargo, aquí estoy. Se quedaron así, mirándose. No hacía falta decir mucho más. Al día siguiente, los medios se enteraron. Algún trabajador del hospital filtró la información. Empresario reconocido paga cirugía costosa a la madre de una vendedora ambulante. En segundos, estaba en todos lados. Mauricio no lo vio venir, pero cuando empezó a recibir mensajes, llamadas, entrevistas solicitadas, entendió que lo habían expuesto. Julia también se enteró por una enfermera que le mostró una nota en su celular. Ella tragó saliva. No sabía cómo tomarlo. Esa misma noche, cuando se vieron en la sala del hospital, ella fue directa. ¿Tú lo hiciste público? Jamás. Se filtró. ¿Y ahora? Nada. Que digan lo que quieran. ¿Y si esto te afecta? Mauricio se encogió de hombros. Me preocuparía más perderte a ti otra vez. Julia lo miró, como si estuviera viendo a alguien por primera vez. Esto que hiciste, no lo olvido nunca. No lo hice para que lo recuerdes. Lo hice porque quiero que tu mamá viva. Punto. Ella respiró hondo. Y eso te hace distinto a todos. Él sonrió. Entonces vamos bien. Julia se acercó. No lo besó. Solo apoyó la cabeza en su hombro. Y ahí se quedó. Y por primera vez en mucho tiempo, ella no sintió que estaba sola. Al principio, fue solo una nota chiquita en una página de internet local. Reconocido empresario. Paga cirugía urgente a madre de joven vendedora del centro. Nada especial. Ni nombres, ni fotos. Solo una historia que parecía bonita, como de esas que se comparten en Facebook con comentarios tipo «Aún hay gente buena». Pero en cuestión de horas, la historia creció. Un reportero más grande la retuiteó. Luego otro. Luego una revista digital agarró el hilo completo y lo puso en su portada. ¿Quién es Julia Ramírez? La mujer que conquistó al viudo más codiciado del país. Y ahí se desató todo. Buscaron su nombre en redes, levantaron fotos viejas, encontraron su Facebook antiguo, publicaciones de hace años con frases tristes, con quejas, con indirectas. Sacaron una captura de una historia donde ella pedía ayuda para pagar una medicina y la usaron como si fuera una prueba de que siempre había buscado a alguien con dinero. En menos de 2 días, Julia tenía decenas de mensajes, algunos con apoyo, pero la mayoría llenos de veneno. Claro, se metió con el rico y ahora ya tiene hospital privado. Estas son las que saben cómo moverse, no como una que estudió 5 años. Pobre Camila. Qué feo que su papá meta a esa mujer a su vida. Julia no podía creerlo. Todo lo que había callado, todo lo que había vivido en silencio, ahora estaba en boca de todo el país. Y lo peor, nadie conocía la verdad. Nadie sabía cuántas noches pasó sin dormir, cuánto había llorado, lo mucho que aguantó para que su mamá no se muriera en la sala de espera de un hospital público. En el hospital, empezaron a llegar fotógrafos. Uno se hizo pasar por paciente, otro sobornó a un enfermero. Julia los notó. Empezó a andar con gorra y cubrebocas, no por la salud, sino por el miedo. Hasta que un día, uno se le acercó sin pena en el estacionamiento. «Eres Julia, ¿verdad? Solo quiero una foto. Solo una». «Vete», dijo ella sin alzar la voz. «¿Por qué te escondes? Ya todos saben que te hiciste novia del millonario. Que te vayas». El tipo retrocedió, riéndose. «Ya vendrá alguien más que no te tenga». Lástima. Esa noche, Julia se encerró en el baño del hospital y lloró, de rabia, de impotencia, de sentir que, una vez más, la estaban arrastrando sin que ella hubiera hecho nada. Mauricio también se enteró del caos, no por internet, él no usaba redes, sino porque Diego le llevó la tablet directo a su oficina. «Ya se salió de control», le dijo. Mauricio leyó los titulares, uno tras otro, todos apuntando a Julia, como si ella fuera una especie de cazafortunas que lo había manipulado todo desde el inicio. Sintió coraje. Marcó a un amigo suyo, periodista serio, de los de verdad. «Quiero hablar». ¿Entrevista? No. Declaración. Una sola, directa. Días después, se publicó. No es una historia de interés, es una historia de dignidad. Mauricio Álvarez. En la nota, él contaba todo. Cómo conoció a Julia, cómo lo conmovió ver el esfuerzo de una mujer que, en lugar de rendirse, vendía dulces en la calle para salvar a su mamá. Cómo se acercó sin esperar nada, cómo se equivocó, y cómo ella lo perdonó sin pedirle nada a cambio. La entrevista fue un golpe directo. Para muchos fue suficiente para bajar la guardia, pero para otros solo fue más leña. Claro, ahora la defiende porque ya se la agarró. Digan lo que digan,
Ella ya se ganó la lotería. Julia leyó esa última frase pegada en una publicación con su foto, y ahí se quebró de nuevo. «Ya no quiero salir», le dijo a Mauricio esa noche. Estaban en su departamento, sentados en el sillón. Luz María dormía. Camila jugaba con una tablet en la otra habitación. «Siento que me van a escupir en la calle, que me ven como si fuera una ladrona». «Tú no robaste nada», le respondió él. «Pero todos piensan que sí, que me metí contigo por lo que tienes». «¿Y tú por qué te metiste?» «Porque me sentí vista, porque me hiciste sentir que yo también valía algo, porque me cuidaste sin tocarme, porque me escuchaste cuando nadie más lo hacía. Entonces quédate con eso». Julia lo miró. «¿Y si esto no para?» «No va a parar, pero nos va a dejar en paz si no le damos más poder». Julia respiró hondo. Se limpió las lágrimas. «No sé si pueda. Yo estoy contigo. Y Camila también. ¿No es suficiente?» Ella no respondió, pero se acercó, y se quedaron abrazados, sin resolverlo todo, pero juntos. Todo parecía tranquilo. Después del escándalo mediático, Mauricio bajó el perfil, Julia también. Camila volvió a sus rutinas. Luz María estaba en recuperación, ya más estable. Julia empezó a vender dulces otra vez, no por necesidad, sino porque le gustaba. Era su forma de sentir que todavía controlaba algo en su vida, que seguía siendo ella. Mauricio le ofreció ayudarla a montar algo más formal, un local, una pequeña dulcería. Julia dijo que sí, pero con calma. Quería que todo se diera sin prisas, sin presiones, y él lo respetó, porque lo importante no era la tienda, sino tenerla cerca. Todo iba bien, hasta que dejó de ir. Una mañana, cuando Mauricio llegó a su oficina, Diego lo estaba esperando en la puerta. Lo notó raro. No dijo «buenos días». No traía su actitud de siempre. «¿Qué pasó?» Diego cerró la puerta detrás de ellos. «Tenemos un problema». «¿Qué tipo de problema?» Entró una auditoría sorpresa, oficial, directa desde el SAT. Mauricio lo miró sin entender. ¿Y eso por qué? Eso es lo raro. No fue al azar. Fue por una denuncia anónima. Mauricio se quedó callado. ¿Qué encontraron? Diego tragó saliva. Faltan documentos. Movimientos de dinero que no tienen justificación. Firmas electrónicas activadas en horarios raros. Cuentas que tú nunca aprobaste. Mauricio se pasó la mano por la cara. Sintió como le caía un balde de agua helada. No era solo una revisión. Era una bomba. ¿Cuánto estamos hablando? Si no se justifica todo en los próximos 3 días, pueden congelar cuentas, multas millonarias, posibles cargos por evasión. Mauricio se sentó. Lo único que pensaba era, esto no puede estar pasando. ¿Y tú qué crees que pasó? Yo creo que alguien se metió en el sistema desde adentro. Alguien que ya sabía cómo mover las cosas sin que tú lo notaras. Mauricio lo supo al instante. Lorena, aunque ya no estaba en la empresa, había estado demasiado tiempo cerca. Sabía cómo funcionaban los accesos. Tenía amigos dentro. Y sobre todo, tenía motivos para vengarse. ¿Podemos probar que fue ella? Si nos dan tiempo, sí. Pero el problema es que ya hicieron ruido afuera. Hay medios que ya tienen la nota. Y están relacionándola con lo que pasó con Julia. ¿Cómo? Dicen que tú empezaste a mover dinero de la empresa para pagar sus cosas. Que la operación de la mamá, las compras, los favores, todo salió de los fondos del negocio. Mauricio se paró de golpe. Eso es mentira. Todo lo pagué de mi cuenta personal. Sí, pero eso no importa si alguien más ya se encargó de alterar los datos. Ahí todo se le vino abajo. No solo estaban ensuciando su nombre, también el de Julia. Otra vez. Y peor. Ahora con algo legal. En la tarde, ella se enteró. Una amiga le mandó una captura por WhatsApp. Una página de chismes decía, escándalo. Empresario acusado de desvío de fondos por joven que vendía dulces en la calle. Julia se quedó fría. Le marcó a Mauricio al instante. ¿Qué es esto? No sé cómo pasó. Me están acusando, pero nada de lo que dicen es verdad. ¿Otra vez estoy metida en tu problema? No, te están usando. Quieren hacerme caer y tú eres el blanco fácil. Julia se sentó en la orilla de su cama. Mauricio, no sé si puedo con esto otra vez. Me están llamando ladrona, trepadora, que te embrujé, que te arruiné la vida. Tú no hiciste nada, pero a mí es a quien están señalando. No importa si lo hice o no. La gente ya me crucificó. Silencio. ¿Tú me crees? Más que a nadie. Entonces lucha. Estoy en eso. Mauricio colgó y se fue directo con Diego a buscar una salida. Tenían que probar que Lorena estaba detrás. Buscaron cámaras, historiales de accesos, firmas digitales. Había una en particular. Una transferencia de 250,000 pesos a una cuenta extranjera a nombre de Ramírez J.,
supuestamente hecha por él mismo. Cuando vio el documento, Mauricio se enojó como nunca. Esa firma no es mía, lo sé, pero es perfecta. Falsificaron hasta el código de autorización. Mauricio se sentó frente a la pantalla, cerró los ojos, y ahí, un detalle lo prendió. ¿Puedes ver qué computadora usaron? Diego se metió al sistema. Sí, espérame. Aquí está. Fue desde una IP interna. Piso 7. Esa era la oficina de Lorena. Diego lo miró. ¿Quieres que le caigamos? No. Quiero que lo hagamos bien. Vamos a reunir toda la información. Vamos a armar el paquete legal. Y después la vamos a reventar. Julia, mientras tanto, dejó de salir. Cerró sus redes. Le pidió a su mamá que no contestara llamadas. Y volvió a sentirse como antes. Atrapada en una vida que ella no eligió. Pero esta vez, ya no iba a huir. Solo esperaba que Mauricio, esta vez, no la soltara. Mauricio no dormía. Pasó 3 noches seguidas revisando correos, grabaciones, archivos, testimonios, tratando de juntar las piezas. Lo que estaba pasando no era solo un problema legal, era una trampa hecha con mala intención, y no iba a permitir que arrastraran a Julia en eso. Diego también estaba con él, a toda hora. No se despegaba. Esto está peor de lo que pensábamos, le dijo una mañana mientras abría una carpeta con pruebas. Lorena tenía acceso a cuentas que ya deberían estar cerradas. Tenía claves que tú nunca firmaste. ¿Y cómo las obtuvo? Alguien se las dio. ¿Quién? Eso es lo que me costó encontrar. Pero ya lo tengo. Diego sacó una hoja impresa. Era un correo, de un tal Luis Quinto, un contador de la empresa, que nunca había dado problemas. Alguien discreto, silencioso, que hacía su trabajo sin levantar sospechas. ¿Luis? Dijo Mauricio confundido. ¿Él? Sí, era cómplice de Lorena. Le daba acceso, firmaba como si fueras tú. Hasta hacía que otras personas no vieran los movimientos raros. Pero lo que no sabían era que el sistema guardaba un respaldo automático con fecha y nombre del dispositivo. Ahí estaba todo. Las transferencias a cuentas, falsas. La edición de documentos internos. Y lo más grave, la cuenta extranjera a nombre de Ramírez J. no existía. Era un archivo falso creado para simular desvío de fondos hacia Julia. Mauricio se quedó frío. No era solo una acusación. Era una mentira armada desde cero, usando su nombre. Y encima, usando el de ella. ¿Y qué hacemos?, preguntó Diego. Vamos a reventarlos, respondió sin titubear. Esa misma tarde, mandaron llamar a Luis a una sala de juntas vacía. Mauricio lo enfrentó de frente. ¿Cuánto te pagó Lorena? Luis, un hombre flaco, de voz temblorosa, quiso fingir sorpresa. ¿Perdón? Tengo los registros, las claves, tu firma, todo. Luis tragó saliva. Yo solo seguí órdenes. Eso no te va a salvar. Luis sabía que estaba hundido. Ella dijo que era por el bien de la empresa, que solo querían corregir errores tuyos. ¿Y tú le creíste? Luis bajó la mirada. Me dio dinero, mucho, y prometió que si tú caías, ella se iba a quedar con parte de todo esto, y me daría una posición más alta. Mauricio respiró hondo, no por paciencia, por contenerse de no explotar. Te vas a ir directo a declarar, y si no cantas todo lo que sabes, te vas a quedar solo. Luis no dijo nada más. Asintió. Al día siguiente, se presentó la denuncia oficial, con respaldo legal, pruebas técnicas, firmas cruzadas, todo. Los medios se enteraron rápido. Revelan complot interno en empresa de Mauricio Álvarez. Todo fue un montaje. Documentos falsos, cuentas simuladas y un plan de desprestigio. Así fue, el intento de hundirlo a él y a ella. Julia leyó todo en la sala del hospital. Su mamá ya estaba dormida. Ella solo tenía el celular en la mano, leyendo una y otra vez las notas. No lo podía creer. Lloró, pero no por miedo. Esta vez, por alivio. Por fin alguien había hablado. Por fin la verdad tenía nombre y apellido. Mauricio fue a verla esa misma tarde. No dijo nada. Solo le puso el celular en las manos con la última nota publicada. Mauricio confirma. Julia nunca recibió un solo peso de la empresa. Todo lo hice por decisión propia. Como hombre, como papá. Y como alguien que la quiere de verdad. Ella lo miró. ¿Tú dijiste eso? Sí. ¿Por qué? Porque es lo que siento. Julia respiró profundo. Lo abrazó sin pensarlo. Ya no quiero huir más. Ya no tienes por qué. En ese abrazo, algo se cerró. El dolor, las dudas, la culpa. Y aunque todavía faltaba camino, esa verdad, al fin, los dejó respirar. Parecía que al fin todo se estaba acomodando. La empresa estaba limpia. Lorena enfrentaba cargos por fraude. Luis había declarado todo.
Los medios se habían cansado del chisme y comenzaron a buscar otra cosa. La presión bajó. Julia volvía a salir sin que la miraran con morbo. Mauricio había recuperado el respeto de su gente. Camila estaba feliz. Todo pintaba para cerrar bien. Pero entonces llegó esa llamada. Un número desconocido. Julia contestó sin pensar. Bueno, silencio. ¿Hola? Una voz de mujer, quebrada. ¿Tú eres Julia Ramírez? Sí. ¿Quién habla? Soy Mónica. Trabajo en la Clínica San Miguel. Tengo algo que decirte, pero no por teléfono. ¿De qué se trata? De tu mamá. Julia se paralizó. ¿Qué pasó? Por favor, ven, te estoy esperando. Sin decir nada a nadie, Julia tomó un taxi. Llegó sola a la clínica. No era un hospital. Era una especie de centro de terapias y cuidados. No entendía nada. En la recepción, Mónica la esperaba. Una mujer sencilla, de unos 50 años, con bata blanca y expresión seria. Gracias por venir, le dijo. ¿Dónde está mi mamá? ¿Está bien? Mónica bajó la mirada. No es lo que piensas. Acompáñame. La llevó por un pasillo estrecho. Había cuartos pequeños, gente en camillas, otras dormidas. Al final, abrió una puerta. Julia entró y se congeló. Ahí, sentada en una silla de ruedas, estaba otra mujer, pálida, delgada, con un pañuelo en la cabeza. No era su mamá, pero era igualita. Julia la miró sin entender. ¿Quién? La mujer levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Hola, Julia. Mónica la miró desde la puerta. Ella es la verdadera Luz María Ramírez. Julia dio un paso atrás. ¿Qué estás diciendo? La mujer que tú crees que es tu madre, no lo es. Julia se quedó sin aire. Eso es imposible. Mónica suspiró. Hace 6 años, esta mujer ingresó aquí con pérdida de memoria después de un accidente. Nadie vino a reclamarla. No tenía papeles. Solo llevaba un dije con un nombre. Julia. Julia se llevó la mano al pecho. ¿Un dije? Con una foto tuya de niña. La reconocimos por la coincidencia. Por eso la buscamos. Pensamos que era su hija. Pero ella estaba tan confundida. No recordaba bien las cosas. Y después, al ver en redes tu historia, todo empezó a encajar. Julia se acercó temblando. No puede ser. La mujer en silla de ruedas estiró la mano. Mi hija. Mi Julia. No, dijo Julia retrocediendo. No. Mi mamá está en casa. Está viva. Acaba de salir del hospital. Se llama Luz María. Es ella. Mónica asintió. Sí, pero no es tu madre. Julia no sabía si llorar, gritar, correr. ¿Entonces quién es? Una mujer que te encontró sola cuando eras niña, que te crió, que te cuidó como si fueras su hija, pero no lo era. Julia se desplomó en una silla. No, eso no tiene sentido. No puede ser. La mujer en silla de ruedas sacó algo de su bolsillo. Una cadenita, con un dije redondo. Julia lo reconoció al instante. Yo te lo di, susurró. Julia lo agarró, lo abrió. Ahí estaba. Una foto suya de niña, con 2 trencitas y los dientes chuecos. Eso lo perdí cuando tenía 8 años. Lo tenías puesto el día del accidente. Mónica volvió a hablar. No estamos aquí para quitarte nada, ni para hacer escándalo. Solo queríamos que supieras la verdad, porque ella está muriendo. Tiene pocos días. Julia se quedó helada. ¿Y la otra? ¿La que me crió? Seguramente lo hizo porque tú también estabas sola. O tal vez ella también lo estaba, pero lo hizo bien. Te salvó, te hizo fuerte. Nunca te mintió. Simplemente te dio una nueva historia. Julia no sabía cómo reaccionar. Cuando salió de esa sala, el mundo se le había volteado. No sabía quién era. No sabía qué hacer. No sabía si llorar por la que estaba muriendo o por la que la crió sin ser su madre. Fue directo a su casa. Entró sin saludar. La encontró en el sillón, viendo televisión. Necesito que me digas la verdad. La mujer la miró sin miedo. Ya lo sabes, ¿verdad? Julia sintió que el corazón le temblaba. ¿Por qué? La mujer se puso de pie, con esfuerzo. Caminó hacia ella. Porque estabas sola. Porque yo también. Y cuando te vi llorando en aquella calle, entendí que si no te tomaba de la mano, te ibas a morir. Yo no podía tener hijos. Había perdido todo. Y tú apareciste, y me hiciste sentir que todavía servía para algo. Julia lloró, no de rabia, de confusión. Entonces, ¿todo fue mentira? No, nunca. Te amé con todo lo que tengo, más que si fueras mía, porque tú me salvaste. Julia la abrazó, con fuerza, con todo. No sabía si tenía 2 madres, o ninguna, pero sí sabía algo. Ese amor era real, y en medio del giro más fuerte de su vida, entendió que a veces la sangre no define nada. Lo hacen los actos, lo hace el corazón.